Entonces, estoy poniendo a grabar. Perfecto con todo. Bien, vamos a primero una cuestioncita administrativa que quedó. Bueno, tras todos haber resuelto el trabajo práctico, hubo algunos casos, obviamente, que tal vez no llegaron al valor esperado. Por lo tanto, en este caso, para esas personas que saben bien quienes tienen el desaprobado, es decir, por abajo de 6, por abajo de 5,50, perdón, vamos a habilitar el trabajo práctico nuevamente con 15 preguntas para resolver con un plazo de desde hoy hasta el martes que viene, ¿sí? Es decir, las personas que hayan tenido de 5,50 para abajo van a tener que rehacer el trabajo práctico respondiendo estas 15 preguntas, teniendo el plazo de toda esta semana hasta nuestro próximo encuentro no, hasta el 25 de mayo, porque el 25 de mayo, o sea, la clase que viene sería feriado por martes feriado. Así que bien, una vez resuelto este tema, vamos a arrancar ya con la clase. Hoy vamos a cerrar ya la unidad 1. Ya la semana que viene, no la otra, vamos ya a arrancar con la unidad 2. Ya vamos a ver herramientas de calidad y aplicadas a lo que es la industria 4.0 o lo que es calidad 4.0. Así que va a estar piola. Es una vuelta de rosca también que le estamos dando dentro de todas estas mejoras que venimos viendo y aprovechando un poco también el tema de la virtualidad para tratar de acercar herramientas que tal vez en clase no se pueden ver porque uno muestra algo en una filmina y el sol te pega y no te deja ver. En cambio, de esta forma es como que se democratiza bastante más la información. Todos tienen acceso, todos pueden verlo, todos pueden acceder al mismo lugar, van a ver lo mismo que yo veo. Entonces es mucho más sencillo para mostrar muchas cosas, ¿no? Hay veces que lo del fondo no ven, hay veces que lo de un costado no llegan, hay veces que se tapa, etcétera. Así que de esta forma está piola. Pero bueno, yendo para este lado, vamos a darle un cierre a lo que tiene que ver con lo que es la norma ISO 9001, con la implementación de un sistema de gestión de calidad y con lo que tiene que ver con auditorías 4.0, digo, con auditorías de sistema de gestión de calidad, perdón, estoy acomodando todo para que no tener llamados ni nada ahora. Ahí estamos. Bueno, bien. Entonces vamos a empezar con lo que es certificación y después vamos a ver el tema de auditorías. En lo que tiene que ver con certificación, ustedes vieron la semana pasada a través del trabajo práctico posibles hallazgos que podrían encontrarse dentro de lo que es un proceso de auditoría, ¿no? Las auditorías, como bien vamos a ver, las pueden hacer los clientes, la pueden hacer la misma empresa, o sea, la misma empresa que esté implementando un sistema de gestión, o también la puede ser un organismo de certificación, ¿sí? Pero todas, y más allá de que acá esté detallado la ISO 9001, todas tienen el mismo proceso al momento de iniciar, ¿sí?, la certificación, ¿sí? La primera auditoría de certificación tiene este proceso, que está claramente marcado acá, que es, primero obviamente va a haber una cotización, una selección del organismo de certificación. A partir de eso cada organización puede plantear distintos métodos, ya sea una licitación, sea que el equipo consultor le recomiende un determinado organismo de certificación porque lo conoce o porque cree que es de confianza o porque cree que los auditores agregan valor a diferencia capaz de otros organismos de certificación. Y después pueden haber otras posibilidades también, como por ejemplo que también la misma organización en su proceso de implementación se haya contactado con algún auditor o se haya interesado en algún organismo de certificación particular, haya dicho, bueno, vamos con este, ¿sí? A partir de eso, cuando uno ya inicia las relaciones, por así decirlo, o el vínculo con el organismo de certificación, después llega lo que es la programación de la fecha de auditoría, ¿no? O sea, uno define una determinada fecha, habiendo cumplido ya con todos los requisitos que fuimos viendo, en este caso de la ISO 9001 o de cualquier normativa ISO que puede estar planteada, o sea, cumpliendo con esos requisitos planteados, y ya puede acordar una determinada fecha ya con el equipo auditor o el auditor que vendría a hacer la auditoría a la organización. A partir de esto, la auditoría se va a dividir en dos fases, ¿sí? Fase 1 y fase 2. La fase 1 y fase 2 tienen diferencias grandes, o sea, en realidad tienen diferencias, ¿sí?, una de la otra, y por algo hay dos fases y por algo hay una brecha, ¿sí?, de tiempo, por así decirlo, entre lo que es la presentación de informe y posteriores, para que justamente se puedan tratar
determinados hallazgos, ¿no? Pero lo que tiene que ver con fase 1, en general, lo que se busca es la relación entre lo que es la documentación y la norma, ¿sí? Los requisitos claramente detallados en cada una de las normas ISO, en este caso en la ISO 9001, contra la documentación o la información documentada que maneja la organización que quiere certificar, en este caso, bajo la ISO 9001. Los desvíos, las diferencias, los gaps que ocurran o los no cumplimientos, ¿sí?, de determinados requisitos en su totalidad o parcialmente, van a ser traducidos en hallazgos, en desvíos, que van a estar planteados en lo que es el informe que va a dar el organismo de certificación a través del auditor. Esos desvíos van a tener que ser tratados antes de la fase 2, ¿sí? Es decir, para mínimamente tienen que estar planteadas las acciones correctivas, o sea, las acciones de fondo para, en este caso, mitigar o contrarrestar, por así decir, estos desvíos que fueron encontrados en esta fase 1. Acuérdense que generalmente la fase 1, como les dije recién, va a estar muy ligada a la relación, al cumplimiento de los requisitos en base a la información documentada. Es como que en esta primera fase lo que se va a ver mucho es el tema de diga lo que hace, ¿no? O sea, decir lo que uno hace y se va a contrastar contra los requisitos de la ISO 9001. Todavía no se va a ver justamente si se está haciendo efectivamente lo que se dice que se hace. O sea, hasta ahora es, ¿qué haces? Contámelo otra vez, mostrámelo a través de documentos, de procedimientos, flujogramas, hojas de datos, formularios completos en registro, con información documentada, que mostrame qué es lo que estás haciendo y yo lo voy a contrastar contra la ISO 9001 en este caso, o sea, contra la norma de referencia. Posteriormente va a estar la fase 2, en donde se van a justamente a ver que esos procedimientos que ya cumplen en definitiva con los requisitos de la norma ISO 9001 en este caso, se asocien a las actividades propias de la organización, ¿sí? Entonces, si el procedimiento está detallando determinadas etapas o determinadas actividades con determinados controles, con determinado seguimiento y bajo determinados documentos, bueno, voy a ver que efectivamente el personal de la organización esté utilizando esos documentos, que se encuentren que se encuentren correctamente completados, que haya registros, que haya evidencias, que se traten con indicadores, que hayan surgido mejoras y que la gente te cuente de esas mejoras. Entonces, un poco más, la fase 2 es más indagatoria, es indagar un poco más sobre todo lo que se fue relevando o obteniendo como información documentada de la fase 1. Por eso también la fase 2 dura más que la fase 1. La fase 1 generalmente dura un día, mientras que la fase 2 tiende a durar 2 o 3 días y y obviamente va a variar bastante en base a determinadas cuestiones, como puede ser la cantidad de personas o la cantidad de procesos, pero generalmente casi se duplica la cantidad de tiempo en la fase 2 con respecto a la fase 1. Obviamente en la fase 2 surgen justamente las mejoras o los desvíos más ricos, ¿sí?, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienen más impacto, porque están asociados a las actividades del personal, porque están asociados a cómo se llevan los documentos y cómo esos documentos fueron implementados en la organización, ¿sí? Hay muchas veces que uno puede generar un documento, un procedimiento, un programa que es un lujo, que es espectacular, pero que después en la realidad no tiene nada que ver con las actividades. Hay uno que dice, no sé, yo realizo mantenimientos preventivos de todos mis equipos y mi infraestructura por cada semana, y uno sale a la planta y está todo hecho pomada, hay 3 máquinas que están detalladas como que están en mantenimiento, ves el estado de los equipos y no tienen nada que ver. Otro dice, no, la verdad que mi forma de producir, yo utilizo esta hoja de producción que justamente sirve como hoja de ruta para todo el proceso productivo, y vos después salís a la planta, salís a buscar la hoja de producción y no aparece por ningún lado, no está, la gente está cumpliendo con algo y no sabe no sabe qué está produciendo, sabe que esto entra, que lo tiene que sacar, pero no sabe para qué lote, no está identificado, no hay un seguimiento. Es decir, en la fase 2 uno empieza a ver la realidad de la organización y no lo que te dijo la organización que hacía en la fase 1, ¿sí? ¿Y Entonces, cuánto tiempo hay entre ambas fases? buena pregunta, Jordi. Generalmente, entre fase y fase, esto es lo que yo busco generalmente, es tener un mes de diferencia o 3 semanas de diferencia. ¿Por qué? Porque el informe que sale de la fase 1 generalmente tiene muchas cuestiones asociadas a documentación, y entre que uno rehace o corrige la documentación y se la vuelve a enviar al auditor y hace todo el tratamiento,
Eso te demanda ya una semana y piquito, y después tenés la otra semana ya para ir acomodándote o puliendo determinadas cuestiones para la fase 2, que en base también a cómo se fue viendo en la fase 1 la documentación, uno prevé o puede ver cómo puede llegar a venir, ¿no? Y más allá de eso, uno tiene noción de, en base al rubro, en base al tipo de empresa, organización y qué produce, qué aspectos son críticos para la calidad, ¿no? O sea, en definitiva, ustedes tienen que entender que esto es un sistema de gestión de calidad y se van a enfocar en cuestiones vinculadas a la calidad. ¿Quedó claro, Jordi? Quedó claro, si bien mencionaste que las mejoras más ricas son después de la segunda fase, después de la primera también se ven igual, o sea, en esas 3 semanas o mes que hay en el medio se ve alguna mejora también, ¿o no? Exacto, exacto. De hecho, acá fíjate que hay un informe que sale, que es el resultado de la fase 1, en donde hay muchas cuestiones a darle vuelta de rosca, generalmente asociado a lo documental, pero existen algunas entrevistas, ¿sí? Existen algunas reuniones con determinadas partes interesadas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque seguro que hay determinados referentes que son importantes entrevistar y llevarte más info. Entonces, está bueno aprovechar esa fase 1 para ya conocerlos, para ya ver para dónde van y también ir viendo de a poco, muy poquito, pero ir viendo si justamente lo que dicen que hacen es lo que efectivamente se está haciendo. Entonces, está buena la fase 1 también para llevarse algo y conocer un poco más a toda la organización o por lo menos al personal crítico de la organización. Yo no te diría que en la fase 1 te entrevistes con alguien de producción, tipo con un operario, por ejemplo, pero sí en la fase 1 probablemente conozcas al gerente de producción, seguro. No te diría que te metas para hacer una trazabilidad de una venta, de inicio, de que se cerró la venta hasta a llegar a las materias primas que se adquirieron para elaborar el producto en el que fue entregado esa venta, pero sí te digo que seguro con el gerente de producción digo, el gerente de venta seguramente te vas a reunir obvio con el director de la empresa, te vas a reunir seguro, obviamente calidad va a estar presente o el área correspondiente que lleva a cabo adelante toda la auditoría va a estar presente todo el tiempo. Y seguro también van a intervenir otras partes, recursos humanos, compras, pero con referentes. Ya en la fase 2 sí, seguro te entrevistes un poco más particular y a medida que vayan habiendo futuras auditorías, que vamos a ver que se hacen una vez al año, te vas a ir chocando con otros referentes, con otras personas más operativas y demás, para ver justamente la correcta implementación del sistema de gestión de calidad, ¿no? Clarísimo, gracias. No, de nada. Bueno, luego de la fase Martín, 2, sí, Gonzalo, ¿se puede alargar o acortar el proceso? Siempre son 2 fases. siempre van a ser dos fases. Es independiente, esto es como algo ya estructurado que baja desde todos los organismos de certificación, consisten siempre en fase 1 y fase 2, y generalmente la orientación que tienen es la que les estoy comentando. Ok, gracias. No, de nada. Disculpame, Martín, Sí. el tiempo que vos le das entre fase 1 y fase 2 para acciones correctivas, Sí, eso puede variar, generalmente le podés dar más de lo... No está sí. estipulado un tiempo ahí. No, no está estipulado, Javier. Vos podés ordenarlo de acuerdo a los tiempos que vos consideres. Hasta podés hacer lo que vengan en 2 semanas. He tenido organizaciones que por lo urgidas que están en certificar, decían en 2 semanas que vuelvan, porque lo necesitamos ya, porque necesitamos esto, cumplir con tal requerimiento, o porque lo quieren ya ellos, de su ansiedad o determinadas cuestiones, o porque verdaderamente el informe que nos dieron, o sea, los hallazgos o desvíos que hay no son gran cantidad de hallazgos, o porque se pueden tratar rápidamente. Entonces también vos, del área de calidad o como equipo consultor, decís, no, esto lo tratamos rápido y ya tal vez en 2 semanas pueden volver tranquilamente. Y después había una alumna, creo que estaba justo por preguntar algo. sí, yo tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, Pilar. cuando no se tiene una organización externa, como por ejemplo un proveedor que haga la auditoría en la organización y se haga internamente, Sí. ¿cómo te aseguras que el propósito de los mismos que forman parte de la organización no quieran conseguir la certificación y manipulen como la información para que... Mira, es muy buena pregunta, me gustó el hecho de que exista esta posibilidad de obviamente tener una auditoría interna laxa, por así decirlo. En realidad eso termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque al vos
Por ejemplo, yo pertenezco al área de calidad y yo hago una auditoría no sé, por ejemplo, la semana pasada yo pertenezco a la Dirección de Calidad Institucional dentro de la facultad, soy el coordinador de la Dirección de Calidad Institucional. Adentro de esto me tocó, por estas cuestiones de la pandemia, nosotros trabajamos con la gente de maestría que está haciendo la maestría en Ingeniería y Calidad dentro de la facultad, en la UTN FRBA, o sea, en la sede de posgrado. La gente hace la auditoría en distintas áreas, pero hay áreas que no quedan cubiertas debido a la cantidad de personas que se requieren para hacer auditorías. Entonces a mí a veces me toca comandar un equipito que va a hacer una auditoría a cada una de las secretarías, a algunas secretarías que quedan al margen, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada que me toca hacer, ¿qué sucede? Si yo en ese caso, a mí me tocó hacer la auditoría, si en ese caso hubiera sido laxo, no hubiera sido incisivo, no hubiera apuntado a la mejora, no hubiera agregado valor, no hubiera asociado los requisitos a mis preguntas, los requisitos de la norma ISO 9001, a las preguntas que voy haciendo, probablemente eso se va a ver en la auditoría externa, porque en definitiva, si yo no lo tomo en mi auditoría interna, que generalmente las auditorías internas son como una especie de roleplay, ¿no? O sea, uno juega, por así decirlo, a que está haciendo una auditoría, más allá que después uno tiene que cumplir con el requisito de auditorías internas, como lo vieron ustedes en lo que es el requisito de auditorías internas dentro de la 9001, uno trata de ser lo más incisivo, porque si no después se va a ver en la auditoría externa. Y en la auditoría externa tiene un impacto mayor el hecho de incumplir con el requisito. ¿Por qué? En el caso de estar certificado, se te puede caer el certificado o puede peligrar el certificado en el caso de que te encuentren algún hallazgo que sea mayor y que vos no le des el correcto tratamiento, ¿sí? Y en el caso de que, y entonces si vos en la interna lo tratás de hacer muy laxo, o tratás de sesgarlo para que les vaya bien y todo, y estás generando un arma de doble filo, o sea, estás haciendo que algo después suceda en la auditoría externa que sea mucho peor. Generalmente yo trato de ser mucho más riguroso en las auditorías internas y les trato de pegar con todo para que en la auditoría externa sea mucho más tranquilo y mucho más llevadero. De hecho, también me ha pasado en otras organizaciones que trato de ser pesado en la auditoría interna para que me tomen, por así decirlo, bronca o que digan, no, mirá, esto fue re pesado, esto va a ser terrible en la externa. Y cuando llega a la externa es mucho más tranquila, es mucho más llevadera. Entonces, permite eso, esa flexibilidad y como que directamente el personal empieza a pensar, bueno, listo, si estuve preparado para la auditoría, en este caso de Martín, ya para la externa estoy más tranquilo, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada, Pilar. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, posteriormente de todo este gran proceso... Sí o sí, o siempre, perdón, siempre que Sí, hayas hecho sorry. una interna, de todas formas va a haber una externa después. Sí, la interna es es justamente, por un lado, es cumplir con un requisito, el requisito de auditorías internas dentro de lo que es la ISO 9001. Pero por otro lado, la auditoría interna te ayuda a prepararte y siempre va a haber una auditoría interna antes de la auditoría externa. La diferencia de tiempo la define la organización en sí, porque la auditoría interna es justamente contratar, o sea, o buscas una persona, un auditor independiente, ¿sí?, que haga la auditoría interna, o dentro de tu organización buscas a un equipo o formás un equipo, o vos como área de calidad y equipo realizás la auditoría interna en toda la organización, ¿sí? Entonces, lo importante es que siempre se haga una auditoría interna antes de todo este proceso que estamos analizando acá. O sea, antes de todo esto, o por lo menos antes de la fase 1, va a haber una auditoría interna realizada por la misma organización. Mi pregunta era si la auditoría interna responde también a este esquema. O sea, si al final vas a terminar con 4 fases No. o sea, La auditoría interna cumple con una única fase y en realidad ni siquiera se divide en fase, es un proceso de auditoría interna y vos lo podés definir en cuanto a la cantidad de tiempo que vos requieras. Ya no es tanto, no va a estar tan determinado por una cuestión comercial o por una cuestión más técnica de cantidad de personas y demás, sino que va a estar determinado por el tiempo que el responsable de calidad o que el auditor interno en realidad defina para dedicarle a la auditoría interna. Pero no se dividen en perfecto. fases ni nada. Vos O sea, este internamente... esquema responde al externo. Exactamente. Todo este esquema responde al proceso de certificación del sistema de gestión de calidad bajo una auditoría externa, ¿sí? En la auditoría interna uno lo puede dividir internamente, si quiere lo puede dividir en fases, diciendo, bueno, en esta primera etapa me voy a dedicar a ver todo lo que es documental contra norma, y después voy a ver todo lo que es documental contra actividades del personal. Pero es algo, una apreciación propia misma del auditor,
que no la tiene que definir en fases. De hecho, la auditoría interna es una gran auditoría interna, una única auditoría interna que no se divide en fases. Excelente. Fe, ¿le puedo hacer otra consulta? Sí. Sí, en la clase pasada habíamos visto que capaz hay empresas en las cuales no abarcan ciertos requisitos, pero porque el fundamento de la empresa no es una empresa que no es que produce un producto, sino que simplemente lo revende, entonces los requisitos no se tienen en cuenta. ¿Eso dónde se especifica? ¿Antes del documento de la fase 1? Exactamente, a ver, buena pregunta también, me gustó. A ver, es muy técnica, muy puntual. Al momento de la cotización y selección, entre la cotización, entre esta etapa de cotización y selección y esta de programación de la auditoría, el organismo certificador te va a mandar un formulario que vos tenés que completar en donde vas a definir algunas cuestiones que son críticas. Más allá de los datos, de la información de la organización y del referente y del director y de los procesos, que sí es muy importante, vas a tener que definir, ¿cómo es esto? Además del alcance y todo, vas a definir qué tan... se me hizo una nube. Paulina, ¿me repetís la pregunta? Sí, yo te consultaba dónde se especifica cuando hay ciertas Ahí está, especificaciones de los requisitos que no se abarcan, ahí digamos. está. Perfecto. Bueno, cuando vos definís el alcance dentro de este formulario, hay otro punto que te dice algún punto, algún requisito de la norma que vayas a excluir o algún proceso que quede excluido, en realidad algún requisito de la norma que quede excluido dentro de este proceso de certificación o de esta auditoría, y ahí vos vas a detallar directamente el punto o el requisito de la norma que queda excluido dentro de este proceso de certificación, ¿sí? En conjunto con el organismo de certificación, ¿sí? Además, en tus documentos internamente generalmente existe lo que es un manual de calidad. El manual de calidad es un documento más estructurado para el auditor. En realidad eso también forma parte a veces de algunas cuestiones medio burocráticas de los sistemas de gestión, en donde vos asociás cada uno de los requisitos de la norma a los procesos de tu organización. Y dentro de eso, vos en un punto definís, cuando definís el alcance, así como lo define creo que en el 4.3, en el 4.3, dentro de lo que es la ISO 9001, definís el alcance, pero a la vez definís qué puntos quedan excluidos. Entonces, en ese manual de calidad, vos también aclarás qué punto queda excluido de tu sistema de gestión de calidad. Y lo tenés que justificar, ¿sí? Como hablamos el otro día de una organización que sea una distribuidora que no va a tener ningún proceso asociado, por ejemplo, a diseño y desarrollo, ¿sí? Genial, profe, sí, sí. Claro, gracias. Sí, pues imaginaba que no es lo mismo una distribuidora o cómo se mide, por ejemplo, no sé, el Premio Nacional de la Calidad de la facultad. Tipo, hay ciertos Sí, requisitos que capaz no entran, entonces quería saber bien cómo se tomaba. sí, de hecho, Gracias. por ejemplo, antes en la UTN pasaba que todos los certificados de calidad estaban por separado. O sea, no sé si conocen un poco las áreas, las áreas internas que conforman la facultad, pero la facultad está compuesta por 6 secretarías en donde hay personal no docente. Dentro de ellas está, por ejemplo, no sé, la Secretaría de Asuntos Universitarios, en donde, por ejemplo, si alguno se postuló a algún puesto, una pasantía, está el área de desarrollo profesional. Si hay algún alumno que tenga alguna discapacidad, hay un área de orientación y apoyo a personas con discapacidad, hay un área de intercambios, por si ustedes quieren hacer, en este momento está complicado, pero digo, para hacer un intercambio al exterior, generalmente con Francia y Alemania, hay 2 tipos de becas, un montón de cuestiones, y cada uno tiene sus procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas secretarías, en algunas áreas, no estaba el proceso de diseño y desarrollo, mientras que en otras sí. Por ejemplo, en la Secretaría Administrativa, que maneja todos los procesos de tesorería, compras, pagos, liquidaciones de haberes, cuestiones de recursos humanos, no había un proceso de diseño y desarrollo de nada, ¿sí? No estaba nada asociado al diseño y desarrollo de ninguna cuestión, mientras que, por ejemplo, en la Secretaría de Asuntos Universitarios estaba, por ejemplo, el diseño y desarrollo de eventos, ¿sí? Entonces se planificaba todo un evento y se tomaba en base al punto de la ISO 9001 que está asociado a diseño y desarrollo. Por otro lado, también Cultura de Extensión también tenía el diseño y desarrollo de actividades asociadas a cursos, tecnicatura, diplomatura. Y por otro lado, también estaba Secretaría Académica, que tenía el diseño y desarrollo ¿cómo es esto? De
carreras de grado y posgrado, principalmente de posgrado. Entonces ahí se tomaban todos los inputs para diseñar una carrera, que generalmente son carreras de posgrado las que se están más profundizando y generando como esa alternativa de complemento a las ingenierías, ¿no? Entonces, en ese caso se puede ver cómo algunos comprendían el diseño y desarrollo y otros no. Entonces nosotros, cada vez que completábamos ese formulario, excluíamos y armábamos el manual de calidad de cada una de las secretarías, excluíamos el punto de diseño y desarrollo o no, según cada área interna o cada secretaría, ¿no? Y después, obviamente, cuando llega el auditor, uno lo aclara, lo justifica y explica un poco más a profundidad de los puntos excluidos dentro de lo que es la ISO 9001 y en el proceso de auditoría. Donde se aclara puntualmente en el manual de calidad, es bastante, o sea, es más una forma de estructurarlo y dejarlo aclarado en algún lugar, y además tenerlo presente, porque si en el futuro se agrega algún proceso que involucre al diseño y desarrollo, bueno, ahí es donde yo voy a tener que meterme y estar atento. Por ejemplo, una distribuidora que más allá de todo te brinda un servicio de decir, bueno, yo no solo te distribuyo, sino que te puedo llegar a armar toda una solución, ¿sí?, para que vos puedas utilizar todos mis productos ensamblados. Entonces, y ahí estoy relevando tus necesidades y estoy diseñando y desarrollando una solución acorde a tus necesidades, ¿no? Por ejemplo, en esta empresa que yo les conté en un momento, que distribuía válvulas y caudalímetros y otros equipos, empezó a incorporar sensores y demás, y empezó a brindarle soluciones a determinadas empresas en base a determinadas formas de operar cada uno de los equipos de forma inteligente y a distancia. Entonces, a partir de eso empezaron a incorporar el punto o el requisito de diseño y desarrollo, porque ya brindaban soluciones específicas en base a una necesidad y la armaban y la construían ellos. Entonces, antes vos vendías 2, 3 equipos por separado que valían, no sé, vamos a decir $1.000 cada uno, y cuando vos vendías la solución, ensamblabas esos 3 equipos y le dabas un valor agregado y lo terminabas vendiendo en vez de $300 en total, hacías, no sé, $1.000, $1.000, ¿sí? Entonces, o en vez de decir, de $1.000 cada uno son 3.000, acá harías $10.000, ponele. O sea, tenía ese valor agregado que sumaba mucho más y valía más caro, ¿no? Así que un poco siempre hay que ir viendo cómo la organización se va moviendo y cómo también se van complementando o no los requisitos, qué nuevos requisitos van a aparecer, qué nuevos requisitos sí se van incorporando dentro de la organización, y a partir de eso incorporarlos o no, ¿no? Siempre está bueno ir haciendo todo ese análisis. Las organizaciones van cambiando, van mutando, y más en estos tiempos en donde obviamente muchas se van resignificando, cambiando sus servicios, cambiando la forma de cambiando sus productos también. Entonces está bueno ir haciendo un seguimiento. Por eso siempre se dice que está bueno que el sistema de gestión de calidad acompañe a la organización, vaya pegado a la organización, y no que la organización vaya por un lado y el sistema de gestión de calidad vaya por otro, y que todos los procedimientos se desactualicen y que no tengan nada que ver con la realidad. Eso se va a ver en las auditorías, pero siempre está bueno estar atento, y más como un área de calidad que justamente lo que está buscando es que tratar de estandarizar, tratar de lograr una forma de trabajo única, por así decirlo, y no generar diversidades de formas de trabajo, no generar justamente que eso impacte después en el producto o el servicio proveído, y que eso después de alguna forma impacte en la satisfacción, ¿no? En la satisfacción del cliente, que hace que después lo pierdas o lo ganes. Así que bueno, tras todas estas actividades, llegaría el informe de la fase 2. Posteriormente, la organización deberá tratar con acción los desvíos ocurridos y plantear las acciones correctivas pertinentes. Acá les dejo el link no, sino que se vayan a aplicar justamente en la Filmina 164, que habla de tipo de desvíos. Y de paso les aclaro que subí en el campus la nueva versión con las nuevas Filminas que había incorporado en estos últimos tiempos, de esta unidad, para que también lo puedan ver, así que ahora estaría todo sincronizado, ya podrían ir viendo cada una de las nuevas Filminas y demás que fui agregando en los últimos encuentros. Tras todo esto, si todos estos desvíos o estas acciones, todos estos desvíos son tratados mediante acciones correctivas, llegaríamos al primer mantenimiento, o sea, nos entregarían nuestro certificado, la organización estaría certificada, y tras un año entraríamos en una primera auditoría de mantenimiento, que ahora vamos a ver cómo seguirían las auditorías de mantenimiento, de recertificación y de certificación, que es esta que ya la vimos. Algunos aspectos a considerar durante el proceso que acabamos de ver, que es el proceso de certificación dividiendo en fases y demás, ¿no?
y también ya metiéndonos en esto de auditorías de mantenimiento y demás. Primero, los costos se van a dividir se calculan en base al día auditor. Y los días auditores van a variar según la cantidad de personal dentro de la organización o la cantidad de procesos que haya que auditar, ¿sí? Generalmente, lastimosamente también, los días auditor se calculan en base a la cantidad de empleados y no en base a la cantidad de procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué termina pasando? Vos tenés 100 personas que clavan un clavo y vos tenés un proceso y 100 personas. Y entonces, en definitiva, el organismo auditor se va a tomar de esos 100 empleados, por más que todos hagan el mismo proceso, y va a decir, bueno, entonces yo voy a necesitar, no sé, 2, 3, 4 días auditor para justamente auditar a esta organización que tiene 100 empleados. Y no se va a apoyar tanto en la cantidad de procesos, que capaz el proceso era muy sencillo, era clavar un clavo, punto. Entonces, ahí se genera como esa cuestión que a veces las organizaciones dicen, bueno, pero ¿para qué vienen tanto tiempo si mi proceso es sencillo? Y otras veces dicen, vinieron poco tiempo para ver tanta cantidad de procesos, entonces el auditor dice, la próxima voy a tener que contemplar estas cuestiones o vamos a tener que hablar con el organismo de certificación para ver si podemos agregar más tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es como que varía un poco, se apoyan más en los días, en la cantidad de empleados, pero también se apoyan en la cantidad de procesos, porque después eso termina afectando a los próximos días auditor de las próximas auditorías, ¿no? Como bien le dije, la certificación se divide en fase 1 y fase 2. Solo la auditoría de certificación se va a dividir en fase 1 y fase 2. Posteriormente, las auditorías se van a seguir haciendo una vez cada año y van a ser más o menos 2 auditorías de mantenimiento. Van a ser una auditoría de mantenimiento por cada año, es decir, estamos en el 2021. Yo certifico mi organización en el 2021. En el 2022 va a venir una auditoría de mantenimiento. En el 2023 va a venir otra auditoría de mantenimiento y en el 2024, como bien dice acá, al tercer año, viene la auditoría de recertificación, ¿sí? Entonces, la auditoría de recertificación va a parecerse bastante a la de certificación porque va a ser otra vez rever mucha documentación y asociarla a los procesos y a las actividades del personal que pertenece a la organización, pero no se va a dividir en fase 1 y fase 2. La única que se divide en fase 1 y fase 2 es la de certificación. Después, entonces, acuérdense, al siguiente año existe una de mantenimiento, al otro otra de mantenimiento, y al tercer año recién vuelve a existir una auditoría, pero es de recertificación, ¿sí? Bien, esto es un poquito para que tengan un poco de idea de lo que también les va a pasar o les va a tocar vivir durante el proceso de lo que es la certificación y las próximas auditorías, que también a la auditoría de mantenimiento se le dice auditoría de seguimiento, ¿sí? El primer y segundo seguimiento, o se le puede decir auditoría primera auditoría de mantenimiento y segunda auditoría de mantenimiento, o auditoría de primer y segundo seguimiento, ¿sí? Generalmente lo que se dice o lo que se comenta, lo que a veces sucede también, es esto, ¿no? O sea, la curva de laburo que uno va haciendo hasta el proceso de certificación, luego hay una merma, ¿sí? Por el cansancio, por la cantidad de tiempo que hay que destinarle a veces al proceso de auditoría y también a los procesos anteriores, hay como un relajo, hasta que llega la próxima auditoría interna, ¿sí? Asociada ya a la próxima auditoría de seguimiento, y después otro relajo ya menor, obviamente, con menor impacto, para luego ya estar laburando y estar ordenándose para lo que es la auditoría de seguimiento, ¿sí? Generalmente también lo que sucede es mucho el esfuerzo que ponen todas las partes para que obviamente obtener los mejores resultados durante el proceso de auditoría. Entonces es como que hay una gran tensión más allá de todo, porque también todos quieren dar lo mejor, ¿no? Siempre nadie quiere que su área o uno mismo, siendo una persona capaz en un área solamente, tener alguna falencia o estar de alguna forma al verse impactado por algún desvío, ¿sí? O sea, en alguna forma sienten como que eso puede ser negativo, y es rol también del área de calidad, es rol también del asesor o de quienes correspondan a lo que es el área, a lo que corresponda al proceso a los procesos involucrados en calidad, o también a la dirección, generar o tratar de calmar un poco las aguas en esos aspectos, y obviamente sí, estar atento a todo lo que vaya comentando calidad en todo este proceso de certificación,
porque también un poco son los que tienen el expertise y tienen el conocimiento para obtener los mejores resultados, ¿no? Bien, tras todos estos procesos, yo les dije, este es el certificado, un ejemplo de un posible certificado entregado. En este caso, el certificado es del TÜV Rheinland, ¿sí? Uno de los organismos de certificación. Acá pueden ver que justamente está el OA, que es uno de los organismos de acreditación, ¿sí? Que acredita justamente las competencias, no solo del personal, sino también del TÜV Rheinland, como para poder realizar evaluaciones de conformidad, ¿sí? En este caso, auditorías. Y por otro lado, acá vemos que la norma certificada, en este caso es la ISO 9001, en su versión anterior, la 2008, ahora ya deberían ser todos certificados asociados a la norma ISO 9001-2015. Acá está la empresa, el nombre de la empresa certificada. Acá está el alcance, ¿sí? Un posible alcance que definió esta organización para su certificación. Y esto, en general, es el preciado certificado que todas las organizaciones que inician el proceso de certificación ISO 9001 tienen al final de haber superado favorablemente y haber tratado los hallazgos de la fase 1 y de la fase 2. Al momento de la recertificación, aparece y se vuelve a emitir un nuevo certificado con nuevas fechas, porque fíjense que acá el certificado tiene como una validez, como una vida útil, por así decirlo. Al tercer año que viene la recertificación, esta validez se vuelve a acomodar y ajustar luego de la recertificación. Sí, Jordi, justo destrabaste el audio. Decime. Sí, pero creo que justo me respondiste, tía. Mi consulta era qué pasaba si vos hiciste la auditoría hace un par de años, tenés por ejemplo la 9001 del 2008, Sí, y quedó como vieja. Si querés la del sí. 2015, ¿cómo es todo el proceso? Exacto, es exactamente como acabamos de hablar. Pasó la 9001, ponele que estás en el 2016, certificaste ya con la 2015, te actualizan el certificado. A la vez el certificado puede sufrir actualizaciones en base también al cambio de dirección de la organización, es decir, se mudó la organización, bueno, hay que emitir un nuevo certificado. Y vos decís, ¿para qué? ¿Qué burocracia? Bueno, pero vos no estás trabajando en el mismo lugar, la infraestructura cambió y eso afecta también a un requisito de la ISO 9001. Entonces, esas cuestiones también tienen un impacto en el certificado, ¿sí? Y por otro lado, vos pudiste haber ampliado también tu alcance, pudiste haber agregado un nuevo proceso dentro del alcance y lo agregaste al alcance de la certificación. Y bueno, también es susceptible de que se tenga que emitir un nuevo certificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto después lo vas a utilizar vos para decir y decirle a todas las partes interesadas, especialmente a las externas, que estás certificado, que estás cumpliendo con determinados requisitos y a partir de eso vas a generar más confianza de parte de los clientes, de parte de otras organizaciones que estén interesadas en trabajar con vos, etcétera, ¿no? Entonces, este certificado generalmente uno lo sube a la página web, lo tiene presente, lo pone en la firma del pie de página, pone que tu organización está certificada bajo ISO 9001 o bajo norma ISO X, con la que uno esté trabajando. Cuanto más asociada a tu proceso, la ISO 9001 es muy genérica, pero cuanto más asociada a tu rubro en realidad y a los procesos que vos trabajás, más confiabilidad va a dar, ¿sí? O sea, si vos estás en una norma, no sé, trabajás en una industria alimenticia y certificaste en 9001, más lo que es buenas prácticas de manipulación de alimentos, más lo que es ISO 22000, por ejemplo, que tiene que ver con inocuidad alimenticia, bueno, vas a tener un impacto mucho más positivo a los ojos de las partes interesadas externas que es solamente estar certificado en 9001 o que no haber estado certificado en nada, ¿no? ¿Tiene valor para algún cliente tener una ISO Sí, 9001 pero sí. 2008? O sea, vieja. 2008 vieja. Si estás todavía certificado bajo la 2008 vieja, estás mintiendo directamente, porque no, ya una vez que sale la nueva versión, hay un lapsus de tiempo en realidad hay un lapsus de tiempo para que las organizaciones que están certificadas se adapten a la 2015, ¿sí? Te dan como un changüí. Por ejemplo, certificaste en el 2015, certificaste perdón, estás certificado bajo la 9001-2008. Estás en el 2015, se actualizó la norma a su versión 2015. ¿Ya tenés que pasar y actualizarte? No, hay todo un periodo. De hecho, cuando se actualizó en la 2015, hubo todo un periodo de incertidumbre total, porque mismo ni los auditores sabían a veces cómo encarar la auditoría de la nueva versión. ¿Por qué? Porque cambió un montón la 9001, se adaptó a esta estructura de alto nivel que les comenté yo antes, en las preliminares anteriores, antes de empezar a hablar de todos los requisitos de la 9001,
Y entonces hubo todo un proceso, una etapa de incertidumbre entre todos, o sea, los consultores, las áreas de calidad dentro de cada una de las organizaciones, las áreas de ingeniería, de procesos, todas estaban en duda, no entendían qué iba a pasar. Las organizaciones que estaban certificadas tampoco sabían cómo migrar a su versión 2015. Los auditores no entendían cómo auditar. Los organismos de certificación decían, bueno, ya vendemos la 2015, pero todavía no sabemos ni cómo trabajarla, ni cómo masticarla. Hubo todo un proceso de capacitación, hubo toda una etapa muy grande, y después lo que fue pasando es que las que ya estaban certificadas en 2008 fueron migrando de a poquito a la 2015, y los organismos de certificación dieron un changüí de tiempo, por ejemplo, 2 años, para que vayan migrando de a poquito. Tal vez en el 2016 vos podías volver a certificar mantener el certificado en 2008, pero ya el año siguiente ya tendrías que estar pensando en migrar a estar certificado bajo, en vez de la versión 2008-2015. Y ya las organizaciones que a partir del 2015 ya que estaban iniciando su proceso de certificación, todavía no habían certificado, ya solamente podían certificar bajo la versión 2015 y no bajo la versión 2008. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bien. Profe, te hago una pregunta. Sí, Guadalupe. Dijimos que en el tercer año hacemos la recertificación. Sí. Una vez que la obtenemos, cada 3 años tenemos que seguir haciendo recertificaciones, porque no me quedó claro con el tema de que tiene una validez la norma, el certificado. Exacto, o sea, justamente fíjate, no sé si se lee, el certificado es válido desde el 2016 hasta, acá dice, 2016 hasta 2018, ¿sí? 2016 fue el momento en que se recertificó, ¿sí? 2017, 2018, ¿sí? Y posteriormente, ese año que queda es el proceso de llegar a la próxima certificación, ¿sí? A la recertificación, perdón. Entonces, tu certificado es válido desde el momento en que certificaste, incluye los 2 mantenimientos, y al momento de ir a la recertificación, ahí se estaría venciendo, y justo ahí es el momento en que vos entrás justamente con el nuevo certificado. Habiendo recertificado, emiten el nuevo certificado. Y ese es el proceso, el acto administrativo, porque es la parte administrativa, ¿no?, de la emisión del nuevo certificado, tras haber superado, airosamente en teoría, el proceso de recertificación. Posteriormente a esa recertificación, vas a tener otro mantenimiento el año siguiente, otro mantenimiento al otro año, y al tercer año otro proceso de recertificación, involucrando obviamente de nuevo la nueva emisión del certificado, ¿sí? Claro, sí, ahí entendí. Sí. ¿Entendiste? Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, un poco creo que ahí es donde uno empieza a decir, bueno, hay cuestiones que forman parte a veces de la parte marketinera, la parte comercial que puede tener hasta un organismo de certificación que esté vinculado a la calidad, ¿no? O sea, sí o sí, la emisión de ese nuevo certificado implica un costo, implica otro valor, un cambio de los precios, etcétera. Obviamente todo eso también va a estar metido o involucrado. Obviamente, los que son detractores de lo que son los procesos de mejora continua, de certificación y demás, muchos se apoyan en estas cosas para decir, pero tengo que pagar un poco más. ¿Y por qué? ¿Por qué justo al tercer año y no al cuarto año? Lo que fuera. Siempre van a existir eso, así como podríamos detractar cualquier cuestión de cualquier área, ¿sí? O sea, todo tiene su pro y su contra. Más allá de todo, todo se convierte o todo forma parte dentro de un proceso que tiene una cuota comercial, y esto es lo que sucede, yo se las cuento, es la realidad, y obviamente apoyarse en eso es apoyarse, no sé, en una cuestión mínima, pero obviamente que las hay, que hay gente o hay profesionales que lo piensan así, los hay de todo, ¿sí? Están de este lado y están del otro lado. Por suerte, y gracias a que también hay mucha voluntad de trabajo y de querer mejorar en cada una de las organizaciones que aspiran a todas estas certificaciones, es que obviamente no se le da bola a eso y se continúa. También obviamente son las grandes organizaciones las que también, que son potenciales clientes o clientes, son los que imponen, y dicen, yo quiero que vos te empieces a alinear bajo esta metodología, porque es una forma de garantizar que las pequeñas empresas también están trabajando bajo lineamientos que son un estándar internacional, y que justamente las multinacionales, en el cual ese estándar internacional, en la cual las multinacionales o las grandes empresas ya se están moviendo, ¿no?
Entonces, es una forma de validar. De hecho, muchas veces te dicen, te voy a auditar, pero si vos tenés ya certificados de tal y tal norma, no te audito, porque yo ya sé que estás cumpliendo con esto. Entonces, mandame el certificado o el informe de la última, el informe no, mandame el certificado de que está certificado, o sea, este certificado que vemos acá, mandame este certificado para justamente validar que vos estás certificado bajo determinadas normas que yo te estoy requiriendo y yo no te audito. Directamente yo ya doy por válido que vos cumplís con los requisitos, ¿sí? Entonces, esto también empieza a dar una imagen positiva a todas las partes interesadas externas, principalmente, como hemos hablado mucho, los clientes, ¿sí? Esta norma está enfocada en los clientes y ese es el espíritu de esta norma y hacia dónde va y el impacto positivo que quiere tener principalmente es en los clientes y ayudar a mejorar obviamente a los proveedores, que también es ese circuito que se empieza a dar, porque obviamente yo como organización soy cliente de mis proveedores, entonces también empiezo a enfocarme en trabajar con ellos. Bien, otro ejemplo, otra organización, en este caso otro organismo de certificación con otro certificado distinto, en este caso es DNB, que ya lo hemos visto también. Este es noruego, este es alemán, hay Estados Unidos, hay ingleses, hay argentinos también con IRAM, yo eso se los he contado, hay de todo tipo de certificados, les dejo algunos ejemplos para que los tengan. Y bueno, ya entrando un poquito en lo que tiene que ver con algunas cuestiones que son importantes al momento de la certificación, es, por ejemplo, tener es importante tener una dirección involucrada en todo el proyecto, que haya una fuerte comunicación entre cada uno de los sectores y los niveles, más allá, además de lo que va a ser el proceso de certificación, o sea, la auditoría y demás, que haya comunicación de todos los aspectos que se están trabajando, de las mejoras, que empiece a fluir justamente la comunicación interna. La comunicación interna es lo que más falla en las organizaciones. Hay muchas veces que las organizaciones tienen una gran abundancia de datos, pero no saben cómo tratarlos, o a quién informarlos, o cómo informarlos. Entonces también eso empieza a tener un fuerte impacto y empieza a tener un fuerte trabajo. También empieza a aparecer lo que es la intensa política de formación. Hay áreas de recursos humanos que solo, como yo les he contado, no solamente en la parte pública, sino en la parte privada, que se dedican a copiar legajos, a dar de alta el personal, a que todo el personal esté en blanco, etcétera. Pero también tiene que haber una parte asociada a la formación. De hecho, esta norma tiene una fuerte presencia en lo que es la formación del personal, en la cantidad de capacitaciones, en la eficacia de esas capacitaciones, en que efectivamente se hayan incorporado los conocimientos y cómo eso se traslada al trabajo cotidiano o a las actividades de cada una de las personas. Entonces, eso está bueno, está piola, agrega mucho valor y empieza a resignificar mucho también las áreas de recursos humanos, que algunas, principalmente las pymes y demás, están medio dormidas en esos puntos. Entonces se empieza a trabajar bastante. Obviamente, calidad toma la posta en muchas de estas cuestiones y también se empieza a meter en lo que es la formación, también empieza a indagar sobre determinados cursos y también calidad empieza a formar al personal, ¿sí? Van a ver mucho que tanto ingeniería como áreas como de ingeniería, áreas de procesos, áreas de mejora continua, áreas de calidad, empiezan a vincularse, empiezan a dar charlas, cursos internamente, con lo que tenga que ver con 5S, con Pocayoke, con normas ISO 9001, determinadas normas asociadas al rubro, explicar determinadas metodologías, en las mejoras que también se plantean dentro de estas áreas que impactan en otras áreas. Obviamente también se tiene que capacitar y formar al personal para que sepan utilizar esas nuevas mejoras, ya sean a través de herramientas informáticas o lo que fuere, hay que formarlos. Entonces está bueno y empieza a haber una política de formación muy grande dentro de la organización. Y también se empiezan a pedir cursos externamente que también empiezan a agregar valor. Y la verdad que toda esa vuelta empieza a sumarle darle un pine a la organización distinto, ¿no? Bueno, la asistencia externa en temas específicos también, o sea, algunas cuestiones que requieran una criticidad superior o que requieran otro punto de vista o que requieran experiencia de un equipo consultor que esté en otro rubro o que haya trabajado en otras empresas, perdón, que puedan aportar valor, acá siempre suma. Y por otro lado, obviamente, el hecho de empezar a trabajar con cada una de las personas, con sus responsabilidades y actividades, y empezar a encontrar en cada una de las áreas, creo que eso es lo fundamental para todo esto, lo que son los gestores del cambio, ¿no? Personas que verdaderamente compren esta idea, estén vinculadas, estén comprometidas, más que vinculadas, comprometidas con lo que van a hacer,
y con lo que están haciendo y con esta mejora, y que obviamente vean que todo esto les esté sumando. Eso es fundamental. Si se encuentran estas personas, es mucho más fácil de trabajar que con todas las personas que no entienden esto, que no entienden la idea o que no compran todo este proyecto, porque verdaderamente esto nace del compromiso. O sea, fíjense que el primer punto habla de la dirección involucrada en el proyecto. Si la dirección no está involucrada, esto no va a ningún lado. Entonces es fundamental contar con todo el apoyo de todos. Bien. Y ahora nos vamos a meter ya con lo que es un proceso de auditoría de un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Así que dentro de lo que es el proceso de auditoría, obviamente en el proceso de auditoría va a haber un auditor. Ese auditor va a contrastar, en este caso, la información documentada en base a prácticas preestablecidas por la organización y la va a contrastar justamente con lo que hace el personal de la organización. Es decir, lo que se dice que se hace contra lo que se hace. Ese desvío, esos desvíos que vayan ocurriendo entre lo que se dice que se hace y lo que se hace, es lo que va a ser traducido justamente en hallazgos de la auditoría, que obviamente van a ser registrados por el auditor. Entonces, esa es la esencia del proceso de auditoría. Entonces, ¿cómo lo va a ir registrando? O en realidad, ¿en base a qué va a registrar esos hallazgos? Bueno, voy a tomar de referencia no solamente las prácticas preestablecidas, o sea, la información documentada, sino también la norma que yo voy a tener de referencia, la norma ISO que yo tome de referencia. En este caso va a ser la 9001. Entonces, observando toda esta documentación o información de referencia, es que el auditor lo va a contrastar eso contra la situación real de la organización, en donde, en un proceso de auditoría, y va a analizar si cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001 son conformes o no, es decir, o existen desvíos, y a partir de eso lo va a traducir, como ya vimos, en un informe de auditoría que va a requerir su posterior tratamiento, por lo menos de los hallazgos o de los desvíos que se hayan encontrado, ¿sí? Entonces, este es un breve resumen de lo que sería en este caso el proceso de auditoría. Entonces, contrastar criterios de la auditoría que están basados en información documentada y la norma ISO a certificar contra la situación real. Entonces, para entender lo que es una auditoría, como definición por lo menos, podemos decir que es un proceso sistemático, independiente y documentado. ¿Para qué? Para obtener evidencias. Las evidencias van a ser evidencia objetiva, ¿sí? Y se van a evaluar al fin de ver hasta qué punto se cumplen con los criterios detallados en la auditoría, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo de todo este proceso, yo voy a obtener evidencias que la voy a contrastar contra cada uno de los requisitos de la norma a certificar, por ejemplo, y a partir de eso voy a ver si se cumplen o no. Si se cumplen, están conformes, está perfecto todo. En cambio, si no se cumplen, va a haber desvíos o van a ser que se pueden traducir en no conformidades mayores, menores o potenciales oportunidades de mejora en el caso de detectar alguna cuestión que pueda sumar desde ese lado, ¿no? Entonces, esa es un poco la definición para que la entiendan y que un poco entendamos hacia dónde va el proceso de auditoría, que también es un poco el ejercicio que ustedes estuvieron haciendo la semana pasada, ¿no? Entonces, ¿para qué se realizan auditorías? Bueno, por un lado, para evaluar la adecuada concepción del sistema de gestión de calidad, para verificar que se haya implementado correctamente y que sea efectivo, ¿no? O sea, que realmente esté agregando valor a la organización y que no esté, como les he contado antes, no esté corriendo hacia otro lado mientras que la organización va para allá, el sistema de gestión de calidad se esté yendo o desfasando de lo que es la realidad, de lo que son los procesos, de cómo se miden, de cómo se trabajan, de cómo se mejoran, ¿sí? Por eso también el siguiente punto es intentar detectar oportunidades de mejora. Para eso también se hacen auditorías. Intentar detectar puntos en donde no se cumple con algún requisito, pero también tratar de aportar valor, generar oportunidades de mejora para la organización. Hay auditores que se enfrascan en detectar o encontrar cualquier cuestión, ¿sí? Y en ese proceso se enfrascan tanto que no terminan agregando valor en los hallazgos que van planteando, y en definitiva lo que termina pasando es que la organización se satura, se cansa del proceso de auditoría, lo ve como un día estresante, no comparten ya la visión del auditor y por lo tanto tampoco del organismo de certificación, empiezan a creer que todo lo que es certificación no agrega valor y a partir de eso es que algunos certificados empiezan a caer, ¿no? O sea, gente que
gente que organizaciones que están certificadas, que después dicen, no, listo, ya me cansé, no quiero seguir o no quiero continuar certificado. Obviamente eso existe, también nace de todas las vivencias o todo el proceso que ellos hayan atravesado hasta ese momento de la toma de decisión. Por eso también es que hay que estar atento a que estas cuestiones no pasen. Pero a veces suceden y bueno, pasan y hay que ver cómo también trabajarlas, ¿no? Y bueno, por otro lado, obviamente, las auditorías, por lo menos en lo que son las auditorías tanto internas como externas, en este caso de tercera parte, o sea, del organismo de certificación, van y están orientadas también para cumplir con un requisito de la norma, como bien lo vimos, está el proceso de auditorías internas y también el proceso de auditoría externa de tercera parte, o sea, del organismo de certificación, que se hace una vez al año, como bien lo marcamos, ¿no? Bien. Por otro lado, hay beneficios. Pues, Yo tengo una consulta. sí, Jordi, decime. ¿Te contratan para hacer esta auditoría? ¿Cuánto de la auditoría es en base a los documentos que te dio, por ejemplo, calidad, y cuánto es caminando la planta y viendo objetivamente lo que ves? Muy buena pregunta. Si vos me preguntas a mí, yo en la fase, por ejemplo, en la auditoría de certificación, yo te diría que es un 40-60, ¿sí? En la primera. O sea, 40 de ver documentos y 60 de caminar la planta. En las próximas auditorías ya te diría que es un 70-30, o sea, 30 de documentación y 70 de caminar y ver la planta. Eso es lo que para mí debería ser un auditor, es decir, a medida que va avanzando las auditorías, o sea, ya terminé la de certificación, sí, me centré mucho en la documentación, sí, probablemente, o sea, la fase 1 se la destiné entera a ver documentos o en gran cantidad, y la fase 2, que capaz es el doble de tiempo, ya estoy destinando a cuestiones asociadas a ver la planta, a ver cómo trabaja el personal, a entrevistarme con el personal. A mí me gusta mucho el auditor que se entrevista con el personal, que indaga, que busca, que se mete, que empieza a preguntar, que no se queda con el gerente de producción, sino que se va al operario, que tiene un ratito de charlar con el operario, que le pregunta cómo completa el documento, que le pregunta si ese documento le es útil, si entiende, y también hasta a veces le preguntan que si entiende el impacto que tiene el completar ese documento en lo que es la certificación o el sistema de gestión de calidad o en la organización. Entonces, yo creo, en mi opinión, y lo que más vale es eso, que hay auditores que hacen otra cosa y que trabajan 70% documentación y 30% planta, existe, ¿sí? O sea, yo no te puedo decir que hay una única forma de trabajo, y acá juega mucho cómo trabaja cada profesional, ¿no? O sea, hay auditores que ya, también he visto auditores que tienen tanto conocimiento que no requieren caminar mucho la planta, que ya la olfateás. Caminaron tantas plantas asociadas a un determinado rubro que en definitiva salen, miran así y ya saben cómo está. Y no hacen falta indagar muchísimo para entender cómo está trabajando. También cuando te empezás a meter en muchas organizaciones, también cuando empezás tenés la primera reunión y empezás a recorrer la planta y demás, muchas veces tenés una impresión que ya si ya tenés experiencia, es como que ya más o menos vas entendiendo para dónde va la organización. Entonces, hay muchas formas. Para mí el ideal sería en un principio 60-40, 40% documentación, 60 planta, y después ya ir pasando a un 30-70, 30 documentación, 70 planta, pero también hay gente que hace la inversa, 70 documentación, 30 planta, 60 documentación, 40 planta, entonces varía mucho. Mi forma es esa, pero después obviamente puede variar. También hay otra Perfecto. cuestión. Hay otra cuestión que está buena aclarar, es la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia muchas veces sesga a muchos auditores, porque hay muchas auditorías que son a distancia más una visita, y te sesga mucho porque terminás basándote mucho en la documentación y en las entrevistas que tengas que más en la planta o la infraestructura, ¿no? Entonces, ahí Claro. también hay cuestiones que tienen un impacto. Bien. Bueno, como beneficios, en este caso, de las auditorías, sirven para justamente acentuar lo que es la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión de calidad o del sistema de gestión que se encuentra implementado. Y voy a destacar esta, que es el incremento de la autoconfianza del personal, ¿no? O sea, es fundamental este punto y me ha tocado vivirlo en algunas organizaciones, más que todo en esta facultad, en la UTN,
que me ha pasado que en un momento certificamos una de las secretarías dentro de la facultad y y justo se había firmado este convenio con la gente, los estudiantes del máster en Ingeniería en Calidad, y cuando venían a auditarnos, sucedía todo lo inverso a lo que yo les estoy comentando también. O sea, en vez de que el personal esté nervioso de que lo vengan a auditar, eran los auditores los que un poco estaban intimidados por este proceso de auditoría, también porque ellos estaban viviendo sus primeras experiencias, ¿no? Pero por otro lado, el personal de la secretaría estaba tan tranquilo, tan abierto a brindar información, que a veces hasta, por ejemplo, no sé, los esperaban y los veían nerviosos y le ofrecían un café o le abrían mucha más información de lo que pedían por la seguridad que tenían. De hecho, muchas veces en el proceso de auditoría se dice, entregá lo que te piden, más no amplíes tanto, porque cuanto más amplíes, más posibilidades de algún otro hallazgo o algún desvío hay. Sin embargo, cuando tenés confianza y sabés lo que estás mostrando, en este caso se dio mucho de que el personal de la Secretaría empezó a mostrar la información, empezó a abrirle, no tenía ningún problema, estaban re ágiles con su documentación, con la documentación que manejaban. Y claro, los otros, como estaban viviendo su primera experiencia, era al revés, estaban nerviosos ellos y el personal estaba re tranquilo. Entonces, han sucedido o suceden a veces algunos casos de estos, pero generalmente es la inversa, ¿no? Yo les cuento esta cuestión y justamente eso se fue haciendo cada vez más fuerte porque en los años anteriores habíamos tenido auditorías muy rigurosas o muy estrictas en algunas cuestiones, entonces ya estaban todos más duchos, estaban todos más tranquilos, la tenían más clara en muchas cosas, ¿no? Entonces la verdad que eso está bueno. Y por otro lado, obvio, el tema de que hacer una auditoría no solamente tiene que basarse o tiene que hacerse para cumplir con un requisito de la norma o porque el organismo certificador te lo pide, sino que vos tenés que justamente buscar que el auditor que lo haga trate de agregar valor, ¿sí?, a la organización y que de alguna forma impacte la mejora o los desvíos que te haya planteado en la productividad de la organización, ¿sí? Es decir, que ayude a mejorar a la organización y que no le genere más burocracia, que no la hunda en esa burocracia. Muchos auditores caen en esto de, bueno, tengo que registrar algún hallazgo que haya encontrado y cuantos más registre, mejor va a ser mi desempeño, y se enfocan tienen un enfoque justamente muy egoísta, en vez de pensar que tu cliente es la organización que tenés enfrente y no que tenés que cumplir con tu organismo, con la organización que te contrató, ¿sí? Y tenés que hacerlo de la mejor forma y tenés que lucirte. Porque en definitiva, el cliente de ese organismo de certificación no sos vos, auditor, sino es la organización que la contrató. Entonces, acá el foco tiene que estar dado en aportarle valor a la organización y no lucirte vos con la cantidad de hallazgos que le estás poniendo a la pobre organización, ¿sí? De hecho, sucede mucho que esto es lo que genera hartazgo en los procesos de auditoría, en los procesos de implementación de normas ISO en general. O sea, cuando te tocan auditores que no agregan valor, cada vez empezás a descreer más en este proceso. Y a cualquiera de nosotros nos pasaría. De hecho, a mí me ha pasado con auditores que digo, ¿para qué vienen a auditarme estas cosas si verdaderamente no me están ayudando ni construyendo en nada? ¿Sí? O a veces te malinterpretan a veces tus respuestas, o están muy, muy incisivos, o a veces hasta no dejan hablar a determinadas personas, ya sea el consultor o el responsable de calidad, y entonces ya empezás como en una cuestión muy, muy, muy pesada, muy tóxica, por así decirlo, que no agrega valor, y ya empezás a ver cómo la organización ya no tiene tanta gana de continuar en este proceso, y uno como consultor o como área de calidad lo empieza a entender también, ¿no? Y bueno, ahí hay que tomar cartas en el asunto, hay que ver otro organismo de certificación, hay que ver de cambiar el auditor, hay que ver justamente cómo podés reorientar todo este proceso. No es que todos los auditores tengan toda la experiencia o sean los mejores. De hecho, hay muchos que son auditores y capaz nunca trabajaron full time o nunca pisaron una planta o es la primera vez o son muy de norma, y todas esas cuestiones hay que ir interpretándolas y cambiando ya o sea, cortando de raíz para evitar que esto suceda a futuro, porque si no las organizaciones se cansan, ¿sí? Si algo no les agrega valor y les genera un costo, la organización lo corta. Eso es una realidad y eso pasa siempre, ¿sí?
Eso aplica para cualquier cosa, para cualquier actividad, proceso y demás. Entonces, si esto no agrega valor, se corta. Y es una cuestión que sucede. Entonces, también es responsabilidad del área de calidad estar atento a estas cuestiones para que no se llegue a esta nocividad, a esta toxicidad que se puede producir, ¿no? Bien. Siguiendo un poco en orden de todo esto, los actores de la auditoría que pueden intervenir en esta cuestión son, por un lado, el auditor líder, el auditor líder o el auditor en jefe, ¿sí? Y por otro lado, puede ser que en este equipo auditor haya auditores que acompañen a este auditor líder. Por otro lado, puede haber que haya auditores que sean trainees, ¿sí? Que sean auditores en formación. Los auditores en formación tienen que tener aproximadamente 10 auditorías, haber realizado o presenciado 10 auditorías acompañando a un auditor líder para recién empezar a oficiar o empezar para cumplir, cumpliendo ese requisito, recién ahí empiezan a oficiar como auditores, ¿sí? Entonces, hay 10 auditorías que en definitiva vos las tenés que hacer ad honorem, por así decirlo, no te pagan ni nada, y cumpliendo con eso ya podés empezar a ser auditor. Más allá de que hay otras cuestiones como que tenés que tener el curso de auditor líder realizado, tenés que cumplir con otros requisitos en formación y a la vez, obviamente, te tuvieron que haber primero seleccionado como auditor, ¿no? Por otro lado, existe la posibilidad de que en el equipo auditor haya expertos técnicos. Muchas veces sucede que hay organizaciones que se especializan en determinadas actividades, pero que a la vez tienen alguna otra actividad o trabajan con alguna materia prima que sea crítica o, no sé, por ejemplo, industria alimenticia y trabajan con algún producto químico, entonces viene un experto técnico que conoce de esos productos químicos para ver si están correctamente controlados, si están correctamente almacenados, etcétera. Entonces puede ser que acompañe un experto técnico. Después puede ser que haya un auditor líder que sea el que más tiempo lleva como auditor, pero que te acompañe un experto técnico que conoce mucho del rubro y que puede indagar sobre determinados aspectos que capaz el auditor líder no conoce tan a profundidad como este experto, ¿no? Entonces también puede suceder estas cuestiones. Y después, obviamente, el equipo auditor, que obviamente, más que todo en organizaciones grandes, se divide para poder auditar la mayor cantidad de áreas. ¿Sí? Sucede, por ejemplo, a mí en el proceso de certificación de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, habían venido como 6 auditores que vinieron y se dividieron en todas las áreas. En la facultad vienen 3 auditores por una semana entera, o sea que son más o menos 15 días auditor, porque cada uno come un día auditor cada día. Y después en otras organizaciones también me ha tocado que hay un auditor líder más un experto técnico y otras veces un auditor líder más algunos auditores en formación que vienen acompañando. Según, generalmente se los pone en las empresas en donde hay más, en donde se sabe que las cosas más o menos vienen bien y no hay tantos desvíos y no son tan críticas ni son tan conflictivas. ¿Para qué? Para que se vayan formando de una forma más amena, más tranquila, ¿no? Y por otro lado, este es un tema interesante, que es el tema de que va a haber un auditado y un cliente de la auditoría, ¿sí? Que a veces pueden ser los mismos y a veces no. ¿Qué quiere decir esto? A un auditado va a ser la organización que va a recibir la auditoría y el cliente de la auditoría va a ser quien paga la auditoría, ¿sí? Entonces, existe a veces posibilidades de que, por ejemplo, y me ha pasado, de que una organización grande no cuenta con un equipo auditor. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en una empresa me auditó PepsiCo, ¿sí? Pero le pagó a un organismo de certificación para que conforme un equipo auditor que audite a la organización en donde yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, el cliente de la auditoría era PepsiCo, quien pagó esa auditoría. El auditado era la organización en la que yo estaba trabajando, ¿sí? Entonces, son dos partes distintas, pero también pueden ser una única parte. En el caso de, por ejemplo, yo como organización pago un proceso de certificación de una norma y el organismo de certificación me manda un equipo auditor. Entonces, yo pagué, soy cliente de la auditoría y a la vez soy el auditado. Entonces, puede ser que estas dos partes, cliente, auditoría y auditado, se dividan en dos o que sean la misma organización, ¿sí? O sea, que sean dos organizaciones totalmente distintas, cliente del proveedor y el proveedor sea el auditado, o que en este caso, como el último que les conté, sean la misma organización, ¿sí? Eso está bueno tenerlo claro, sépanlo. Y lo loco de esto es un poco también lo que les quería contar, es que lo loco de todo esto es que el informe de la auditoría
muchas veces termina cayendo o termina siendo entregado al cliente de la auditoría, y muchas veces ese informe que tendría un gran valor por los desvíos encontrados para el auditado, muchas veces no se lo entregan. Ese es el caso, por ejemplo, de las auditorías que los clientes contratan a un organismo de certificación y auditan a su proveedor, ¿no? Y en vez del cliente entregar ese documento o enviárselo también a la organización auditada, no, se lo quedan ellos y le dicen aprobaste o no aprobaste, ¿no? Y en definitiva sumaría un montón a veces tener esos hallazgos porque también te ayuda a mejorar. O sea, toda auditoría, como vimos antes, te ayuda a mejorar, te suma, te genera determinadas oportunidades de mejora o desvíos críticos que tal vez los podés tratar antes de que ocurran en la auditoría. Entonces todo suma y muchas veces no se envía ese informe, ¿sí? Puede o sucede, varias veces me ha pasado, que se dan estas situaciones. Pero también, si uno a veces se ocupa o va pidiendo todo, a veces te lo envían, otras veces te dicen que no o no te contestan el mail y directamente pasó a un lugar mejor el informe, pero nunca te llega a vos, ¿no? Entonces, ¿todas estas situaciones se pueden dar? Sí. Así que bueno, un poco lo que les fui contando, un resumen de todos los actores, ¿sí? Para que lo tengan, para que lo puedan ver y demás. Algunos roles, ¿sí? A tener en cuenta. El rol de la dirección, en definitiva, es, por un lado, asegura la independencia de los auditores, que es importante, y proporciona recursos, ¿no? ¿Recursos para qué? Para que se pueda realizar correctamente la auditoría, que se puedan haber acomodado o adecuado la organización para todo lo que fue la implementación de un sistema de gestión de calidad, y por otro lado también acciones para tratar todos los hallazgos que puedan surgir durante el proceso de auditoría, ¿no? O sea, todo eso que se va a ver traducido, plasmado en un informe, bueno, que después hay que tratarlo. Si tiene que ver con un desvío de infraestructura o con alguna cuestión que implique un desembolso de dinero, bueno, obviamente la dirección va a tener que estar al pie del cañón para trabajar todas estas cuestiones, si no, obviamente no se va a poder certificar y obviamente todo el proceso que se fue haciendo va a ser en vano, ¿tá? Yo creo que ahí es fundamental el área de calidad o el consultor o quien fuera, que verdaderamente se enfoque en avisar también de todas estas cuestiones, porque siempre uno como con experiencia, alguien con experiencia puede decir, fíjate que determinadas cuestiones seguro las van a encontrar o van a ser posibles hallazgos, obviamente vamos a tener que hacer un tratamiento o tal vez lo podemos hacer antes de que justamente lo vea el auditor, que sería lo ideal, ¿no? O sea, ese es el rol del área de calidad. Bien, por otro lado, lo que tiene que ver con el auditor, y acá es un poco lo que les decía, le va a dar toda la información basada en la evidencia objetiva, ¿sí? al cliente de la auditoría, ya sea en este caso que puede ser el auditado o puede ser el cliente que contrató esa auditoría, que capaz no es el auditado, y se va a basar todo en evidencia objetiva. ¿Qué es la evidencia objetiva? Bueno, es la información, la documentación, los resultados de las entrevistas, videos, fotos que se pudieron haber obtenido durante el proceso de auditoría, ¿sí? Y que suman valor a la hora de construir, ¿sí? El informe de auditoría. He tenido auditores que han revisado hasta tachos de basura, ¿sí? Literalmente, para comprobar si, por ejemplo, en determinadas zonas de plantas no se comía, ¿sí? O sea, imagínense hasta dónde se llegó. O sea, no sé, está prohibido el consumo de alimentos en determinadas zonas. Perfecto. Y los tipos iban, o la tipa, la auditora, en este caso era una auditora, iba, revolvía el tacho y se fijaba si había un rastro de galletitas, de yerba, de lo que fuera. Entonces, todas esas cuestiones también pasan, forman parte de la posible evidencia objetiva que se pueda tomar. Obviamente hay cosas que no comparto, como ir a revisar un tacho de basura, ya me parece ya llegando o rozando la desconfianza, pero bueno, es válido, forma parte del recorrido que puedes hacer en una organización. Así como, por ejemplo, no sé, muchas veces han pasado que hay determinados productos o aceites que tienen que ser utilizados para lubricar determinados equipos o máquinas que no sean tampoco o que no afecten al producto que se está elaborando, entonces tienen que cumplir con determinados requerimientos. Entonces, de repente, iban y chequeaban si el producto que estaban utilizando o que estaba ahí al lado para lubricar se fijaban el nombre y posteriormente iban a ver si estaban todos los certificados correspondientes diciendo que ese producto se podía utilizar y demás. Siempre están esas cuestiones, algunas yo las considero más válidas que otras, pero obviamente también forman parte de la evidencia objetiva. También muchas veces en las entrevistas o las reuniones que se tienen,
el auditor elige tener alguna reunión particular con determinadas personas de forma, por ejemplo, en las auditorías vinculadas a recursos humanos, a lo que tiene que ver con responsabilidad social empresaria, RSE, pasa mucho que el auditor elige tener reuniones particulares con el personal y no en presencia del área de calidad o no en presencia del director de la empresa ni de nadie, justamente para obtener determinada información que a veces se cree que de alguna forma puede estar sesgada si está el director o el área de calidad, etcétera, ¿no? O su jefe. Entonces es como que buscan esa reunión más particular, más única de ellos dos, para ver si pueden extraer alguna otra información. Algunas cosas suman, otras no. Eso está también un poco sesgado o marcado por la auditoría en sí y por cómo se está haciendo la auditoría, cómo se está llevando y la intención que tenga el auditor, ¿no? De hacer todo esto. Bueno, por otro lado, el auditor líder tiene que, o se hace responsable por todo el accionar, ¿sí? Durante el proceso de auditoría, ya sea por los auditores, y también tiene que ponerse al frente y de dar la cara, entre comillas, por lo que suceda durante el proceso de auditoría, ¿no? Frente a la organización. Bien. También el auditor líder tiene que elegir el equipo, o sea, puede elegirlo él o puede sugerir a determinados profesionales, a determinados auditores. Tiene que elaborar lo que es el plan de auditoría, que ahora lo vamos a ver. Tiene que representar a todo el equipo, ¿sí? Frente a la organización, como les he contado. Coordinar toda la que es la actuación de todo el equipo, o sea, de todo el equipo auditor durante el proceso de auditoría. Tomar las decisiones finales, o sea, definir cuáles van a ser los hallazgos y también comunicarlos, ¿no? En este caso, a la organización en una reunión de cierre en donde se comunican todos los hallazgos o desvíos encontrados. Y por otro lado, enviar el informe de auditoría, ¿sí? Que es un poco los que fuimos viendo en la fase 1 y fase 2 y también están presentes en las auditorías de mantenimiento, seguimiento y de recertificación. Bueno, tiene que cumplir con el plan y los procedimientos definidos, tiene que mantenerse la auditoría dentro de lo que es el alcance, tiene que ser claro en cada uno de los requisitos que están siendo auditados, sea el checklist que te dé el cliente o el checklist que vos estés utilizando donde estén planteados los requisitos de la norma. Tiene que justamente tratar de ejecutar cada una de sus actividades de la mejor forma, tratar de reunir toda la información o la evidencia objetiva de que se haya encontrado, estar alerta ante cualquier suceso, también en cuanto en cierto punto, tener un medidor de ánimos o de la temperatura en general de cómo se va llevando la auditoría. Si la auditoría está teniendo muchos roces, no se está cumpliendo con el objetivo de la auditoría, sino que justamente la auditoría tiene que ser algo llevadero, algo que agregue valor, tiene que ser distendida, no puedes estar agregando cuestiones que sean un peso para la organización. Tiene que informar posteriormente los desvíos, tiene que controlar las acciones correctivas que se hayan entregado por parte de la organización por el tratamiento de los desvíos encontrados y planteados en el informe. Tiene que respaldar al equipo auditor en cada una de las cuestiones y también tiene que hacerse cargo de ese equipo en frente a las decisiones o cuestiones que vayan surgiendo. Tiene que mantener la documentación que le hayan entregado oportunamente la organización como evidencia de determinados cumplimientos de determinados requisitos o como evidencia ante determinadas respuestas. Puede ser que la organización diga, bueno, esta documentación te la comparto, te la entrego, te la envío a tu mail. Bueno, eso tiene que tenerlo en este caso el auditor líder. Tiene que mantener la confidencialidad, es fundamental. Si uno empieza a blanquear todo lo que fue viendo o empieza a difundir las imágenes y videos o lo que fuera que haya encontrado dentro de una organización de una forma masiva para todo el público o para otras áreas, otras partes interesadas que estén involucradas como posibles clientes de esa empresa o lo que fuera, más allá de la relación del contrato que puede tener el cliente con el auditor por otro lado, el auditado, que es la organización auditada, que es el proveedor de este cliente, más allá de todo eso, tiene que tratar de guardar la confidencialidad, tiene que ser bastante discreto en muchas de estas cuestiones, y por eso también el último punto es que actúe de forma ética, ¿no? O sea, no hay que romper con todas estas cuestiones, a uno le están compartiendo un montón de información que no se la comparten a cualquier profesional, por lo tanto es importante que lo resguarde y que no lo vaya poniendo o divulgando en cualquier lugar o cualquier otra parte, ¿no? Bien, como tipo de auditoría, tenemos por un lado las auditorías de un sistema de gestión, que es las auditorías, por ejemplo, que les estuvimos conversando hasta ahora,
auditorías de proceso, que es que algunas veces hay clientes que vienen a ver su proceso dentro de la organización, ¿sí? Podemos tener muchas líneas productivas, pero ellos vienen a ver la línea productiva por la cual sale su producto, entonces están atentos solo a eso y no ven otras líneas, no ven otras máquinas para ver si se les hace el efectivo mantenimiento, no ven procedimientos que no estén vinculados a la línea productiva por la cual sale su producto, ¿sí? Entonces se enfocan en eso. Y después hay auditorías de producto, que también sucede mucho, en donde el cliente viene generalmente en lo que tiene que ver con importaciones y demás, en donde se enfocan en ver el estado del producto, si el producto es efectivamente el que ellos pidieron al proveedor, y ver otras cuestiones, entonces también están lo que son las auditorías de producto. Por otro lado, y estas son las importantes, por lo menos para también lo que hacen en la esencia de esta materia, se dividen en función del auditor, ¿no? La auditoría interna y la auditoría externa. La auditoría interna se llama auditoría de primera parte y son las que hace la organización, ¿sí? En nombre de la propia organización. Si la propia organización puede seleccionar un proveedor externo que los audite, pero en forma de realizar la auditoría interna, no una auditoría de certificación, ni de recertificación, ni de mantenimiento, ni de nada. O puede buscar dentro de su organización a un auditor o un equipo auditor que audite toda la organización de forma interna, ¿no? La auditoría externa se puede dividir en dos, de segunda o tercera parte. La de segunda parte es la de la auditoría de parte de un cliente, ¿sí? En donde un cliente puede contratar a un organismo de certificación para que audite, pero que hace una auditoría en nombre del cliente, no para certificar ni nada, o el mismo cliente que vaya a auditar a su proveedor, ¿no? Y por último, está la auditoría de tercera parte, que es la auditoría justamente realizada por un organismo de certificación, en este caso, que la misma organización contrata para que lo auditen, y ahí están los procesos de certificación de ISO 9001, los mantenimientos o auditoría de seguimiento y las recertificaciones, ¿sí? Bien, por otro lado están las auditorías combinadas o conjuntas, ¿sí? Las combinadas, las que involucran más de una norma, y las conjuntas, las que dos organizaciones pueden realizar en conjunto para auditar a una organización. Dicen, bueno, vos y yo nos juntamos y auditamos a nuestro proveedor porque nos provee a los dos. Muchas veces sucede en los grupos, ¿sí? Grupo, por ejemplo, el grupo Bimbo, Fargo, que tiene, no sé, Fargo, Bimbo, Valente, que van y auditan en conjunto a una organización que es el proveedor de las tres, ¿no? Entonces, ahí se juntan y auditan al proveedor correspondiente, ¿no? Por otro lado están las en función del propósito, calidad ambiental, contables, impositivas, etcétera. Y por último, que también es importante, son las que involucran lo que es la certificación, ¿no? A estas 4 hay 3 que ya las vimos, que son la de certificación, mantenimiento y recertificación, y le agregamos esta auditoría de precertificación, ¿no? La de precertificación es una auditoría de diagnóstico, ¿no? Es una auditoría para analizar el gap o la brecha que hay entre los requisitos o la norma a certificar y la organización. Entonces, uno puede contratar, en este caso, los organismos de certificación ofrecen este tipo de auditorías de precertificación con el fin de que, por si existen organizaciones que quieran justamente primero medirse antes que certificar. Entonces, primero se miden y dicen, estamos muy lejos o muy cerca. Bueno, en base a esto, yo sé si quiero ir a certificar o no. Verdaderamente nunca me ha tocado estar en una auditoría de precertificación, pero, o sea, lo que generalmente sé es que generalmente lo hacen organizaciones que todavía tienen dudas con la certificación. Dicen, ¿estaremos a la altura de cumplir con los requisitos de esta norma? Bueno, por si la duda, hacemos una auditoría de precertificación, que es menos pesada, que es más laxa, que el auditor viene muchísimo más distendido, ya que el resultado que le den no es que implique que vayan a certificar o no. Entonces es como más de acompañamiento, más una charla, tiene otro fin, ¿sí? Entonces está bueno también, la plantean algunos. Profe, ¿y esa es parecida entonces a la interna, la que hace la organización por la organización? Ahí no se ve también, claro. Sí, Abril, tiene un aire, pero la hace un organismo de certificación con un auditor competente, que es auditor líder, etcétera, tiene todos los cursos correspondientes y demás, es alguien externo, y a la vez es hasta más laxa que una auditoría interna, porque en definitiva es como que uno viene más a ver
qué onda, cómo está la organización, y no tanto a ir con un checklist y viendo todos los requisitos, si se cumple o no cumple. O sea, como que no, en la interna es como que tenés la soga al cuello de que se viene la auditoría externa. En la auditoría de precertificación, nadie te corre. O sea, la haces para ver cómo estás. Todos tratan de hacer, como vos decís, en eso sí creo que se parece mucho, de hacer ese roleplay de, a ver, bueno, me voy a comportar como si esta fuera mi auditoría de certificación, a ver, o mi auditoría interna, para ver si cumplo o no, ¿no? A ver qué tan cerca o no estoy de cumplir con los requisitos de esta norma. Y también sirve para sacarse algunas dudas, ¿no? O sea, muchas veces uno dice, bueno, yo definí que voy a trabajar de esta forma y que voy a excluir este requisito. Y haces una auditoría de precertificación para comprobar si verdaderamente es válido lo que estás planteando, ¿no? Entonces también la puedes usar de esa forma. Algunos los utilizan para evaluar si lo que están planteando o cómo están planteando determinadas cuestiones van por la senda positiva, por la buena, ¿no? O sea, por lo bien planteado. Entonces, en ese lado, sí roza o tiene una relación interesante con lo que vos decís de la auditoría interna. ¿Quedó claro lo que te conté, Gabriel? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, ¿qué es auditable? En pocas palabras, todo lo que esté dentro del alcance. Lo vamos a definir así. O sea, todo lo que afecte a la calidad, lo que esté relacionado a los requisitos, pero que esté dentro del alcance. Si no está dentro del alcance de mi sistema de gestión de calidad, no va a ser auditado, ¿sí? Ahora bien, muchas veces sucede que yo defino un alcance así, ponele, pero después se empiezan a desmembrar determinadas cuestiones que sí tienen un impacto, y entonces sí puede ser que se vaya a auditar. Por ejemplo, yo tengo un servicio de logística de producto, ¿no? O sea, digo, mi servicio, tengo todo un producto, un proceso productivo, pero involucro lo que es la logística dentro de mi alcance. Escuchado, me ha pasado de auditores que se han subido al camión de distribución y han visto el proceso o han auditado el proceso de logística desde la salida de la planta hacia el cliente para ver cómo es el proceso, ¿sí? Porque había algunas cuestiones críticas. Después también me ha pasado de auditores que en determinados servicios que se brindan a determinadas organizaciones han ido a presenciar el servicio para ver si cumple o no con los requisitos. Obviamente, la pandemia afecta y juega en contra de un montón de estas cuestiones que pueden ser auditables, pero generalmente los buenos auditores se mueven así, ¿sí? Hay otros que dicen, bueno, tenés logística, a ver cómo tenés los registros, tenés todo ok, listo, pasa. Pero los buenos auditores son los que justamente se te suben al camión y te auditan el proceso de logística si es lo que lo tenés involucrado, ¿no? Entonces, eso está piola, eso suma, eso me gusta, hay que buscar auditores más así y no tanto auditores que solamente auditen un papel, ¿sí? Justamente lo que un poco charlamos con Jordi antes. Bien, seguimos. Bueno, acá algunas definiciones, voy a resaltar algunas nada más, dentro de todos las que se pueden plantear. El alcance ya lo hablamos, ¿sí? Lo que es el programa de auditoría, en definitiva, es la secuencia o podría ser como un cronograma de todas las auditorías que ya están validadas y aprobadas para realizarse, y en definitiva, vos tenés una determinada fecha, quién te va a auditar, qué va a auditar o qué proceso va a auditar, y bueno, generalmente uno define un Gantt para poder ir llevando el cronograma de todas las auditorías que uno puede llegar a tener. He trabajado en una organización que teníamos una auditoría por semana y este programa de auditoría servía un montón porque teníamos que estar constantemente atentos a ver quién venía la semana siguiente. Y también he trabajado en organizaciones en donde directamente no sirve de nada tener un programa de auditoría porque tenés la interna y la de mantenimiento y nada más, y los clientes no te auditan, entonces estás tranquilo, ¿sí? Entonces varía según el rubro, varía según qué tan problemático o crítico sea tu producto, tu servicio. Si tenés un servicio con muchos problemas o un producto que tiene muchos problemas y repercute en reclamos, te van a venir a auditar muy seguido. Pero también si tenés un producto o un servicio que es crítico para tu cliente, también te van a venir a auditar, porque si falla, ellos están en problemas. Entonces hay muchas cuestiones por las cuales pueden aumentar o disminuir la cantidad de auditorías. El plan de auditorías, que es un poco el plan, sería como un plan del día, acordándonos un poco de la primaria,
el plan del día de nuestras actividades o de las actividades que se van a desarrollar y las reuniones y entrevistas que se van a desarrollar durante todo el proceso de auditoría, ¿no? Entonces, ahí yo les voy a mostrar después un ejemplo, pero va a ser un poco eso, ¿sí? Las evidencias de la auditoría, que es un poco lo que les conté, son todo lo que es información documentada, videos, registros de conversaciones, no quiere decir grabaciones, pero sí cuestiones que se hayan conversado y que ambas partes den fe de que eso se ha conversado, determinados registros que se hayan tomado, por ejemplo, en planta. Me ha pasado de, no sé, de organizaciones que decían que su producto tenía una vida útil de 1 año y estaban produciendo un producto que tenía una vida útil de 1 año, en vez de 1 año y 1 mes, o sea, de 13 meses. Entonces, toman esa evidencia, la registran y directamente eso forma parte de la evidencia objetiva para después demostrar o plasmar un hallazgo, un desvío dentro de lo que es el informe de auditoría, ¿no? Bueno, los hallazgos es un poco lo que les comenté recién, y obviamente de todo esto hay una gran conclusión, las conclusiones de la auditoría, que es justamente ver las conformidades y las no conformidades o los desvíos de la auditoría asociados a hallazgos en general, y a partir de eso la conclusión, justamente el auditor termina cerrando con esta frase, que es, en conclusión o es conclusión del organismo de certificación, recomendar la certificación, y si hay hallazgos, va a decir, luego del tratamiento de los hallazgos, es conclusión del organismo de certificación recomendar la certificación. Y en el peor de los casos es, los hallazgos no te permiten certificar, por lo tanto, previo debes tratar todos estos hallazgos y después vemos directamente, ¿sí? Entonces, pueden darse todas estas posibles respuestas, esto forma parte de las conclusiones y a la vez las conclusiones están plasmadas en el informe de auditoría, ¿sí? Bien, yéndonos un poco para lo que es el proceso de auditoría, podemos dividirlo en estos 5 ejes que son importantes. Dentro de estos 5 ejes vamos a tener el programa de auditoría, que es un poco lo que yo les fui contando hasta ahora. O sea, dentro de esto, el punto de programación implica el programa de auditoría, en donde se analiza este cronograma de auditorías, en donde se define y se controla cuál se va a hacer, cuál impacta esta semana, cuál la semana siguiente, etcétera. A la vez, se debe trabajar en cuanto a la dirección, en cuanto a si hay que realizar alguna actividad para el mantenimiento, alguna cuestión adicional. Muchas veces lo que sucede es que lo que se ve en la auditoría, algunas cuestiones no forman parte de la diaria, todos tratan de estar bien para la foto. Algunos dicen que la auditoría es una foto, entonces es como que todos quieren estar bien para la foto, entonces ese día vos tenías que producir, no sé, 10 toneladas de un determinado producto o tenías que producir un lote de 15.000 unidades y ese día el día de la auditoría no te vas a esforzar para llegar a las 15.000 y capaz planificás, no sé, 3.000, ¿sí? ¿Para qué? Para no estar a las corridas, para no tener al personal desatento, siempre va a existir desorden, suciedad en determinados lugares, cuestiones que pueden llegar a afectar. Bueno, ese día muchos se enfocan en decir, bueno, vamos a tratar de calmarnos un poco, por eso algunos dicen, bueno, ¿la auditoría agrega valor? Bueno, esa es la pregunta que también muchos se hacen, ¿no? Trabajar para la auditoría está bien en algunas cuestiones, no en su totalidad, porque eso también forma parte de un riesgo, pero en definitiva sí está bueno tratar de demostrar el ideal, ¿no? El ideal de lo que uno buscaría para trabajar y después también eso le sirve a calidad y a todas las áreas de ir acercándose a eso, ¿sí? Es decir, muchas veces uno dice, che, fíjate, tratemos de trabajar más como estabas ese día de la auditoría. Bueno, pero no llego a producción. Bueno, busquemos un híbrido. Tratemos de acentuar estas cuestiones y estas, está bien, por ahora las seguimos descuidando. O sea, es una negociación también en muchas cosas. Es decir, siempre la empresa no va a vivir de la calidad, la empresa va a vivir de lo que venda y de lo que produzca, pero obviamente hay que producirlo bien. Porque si en definitiva vos vivís a las corridas, vas a tener reclamos y se te van a caer clientes o vas a tener una gran cantidad de no conformes y por lo tanto los clientes te van a venir a auditar y van a querer ver qué pasó y vas a seguir perdiendo tiempo. Entonces, es una negociación que uno tiene constantemente. Generalmente, el lazo o el trípode calidad, producción y ventas siempre están en roce, siempre están chocándose, siempre a veces se vincula mucho producción y ventas, pero después calidad repercute y dice, no, este producto no lo puedes liberar así, mirá, está saliendo horrible y producción quiere sacarlo igual y lo quiere sacar y cuando lo saca, ventas está contento y negocia con ventas, pero después calidad, te cae un reclamo y te viene a auditar el cliente y viene ventas y producción y dice, ¿y qué le decimos? Si
no sé qué decirle, porque, o sea, es como que ellos piensan más de si pasa, pasa, y cuando no pasó, te vienen a preguntar, che, me mandé el moco, ¿ahora qué hacemos? Entonces, es un ida y vuelta constante, es decir, producción y ventas te va a decir siempre, pero calidad, de la calidad no se come, por así decirlo. Y después vos le decís, claro, pero después cuando vos pierdas el cliente, te voy a tener que estar salvando yo la papa para no perderlo. Entonces, es un ida y vuelta constante. Bueno, entonces, de todo esto es que justamente también surge todas estas discusiones entre estas tres áreas, ¿no? Es algo del día a día. Yo principalmente he tenido muchos referentes. Para mí, por ejemplo, en control de calidad siempre considero que está bueno que haya, por ejemplo, una mujer. ¿Por qué? Porque suma un montón. Son mucho más incisivas en determinados controles que muchas veces los hombres que estamos a veces en control de calidad no lo vemos. No lo vemos, lo dejamos pasar, no tenemos esa preocupación y en muchas cuestiones yo creo que las mujeres son mucho más exhaustivas en muchas de esas cuestiones que agregan mucho más valor. Y de hecho he visto a muchas más mujeres de control de calidad plantársele mucho más profundo a producción, al gerente de producción o al gerente de ventas, que los hombres que después terminan siendo laxos en algunas cuestiones y terminamos teniendo problemas. Esto no es por generalizar, ni por segmentar, ni nada, es la experiencia que me ha tocado vivir a mí, lo cual es muy, muy loco, muy llamativo. Entonces a mí me decís, tenés que conformar un equipo, y generalmente yo en control de calidad en algunas áreas y en algunos rubros específicos, yo te digo, mira, yo en esa pongo ahí a una profesional, ¿sí? Y en otras áreas, capaz sí, digo, bueno, acá sí, alguien de gestión de calidad, capaz sí, que es indiferente, pero agregan valor. Para mí en estas cuestiones creo que he visto por lo menos a las referentes, yo siempre en las empresas donde fui trabajando, digo, bueno, con estas personas me las llevaría, si yo tuviera una empresa, me las llevo. Digo, bueno, de control de calidad generalmente tuve referentes mujeres que me sumaron un montón y estuvieron muy piola como laburaban. Así que eso está bueno como para destacar. Eso es mi visión, ¿eh? Después cada uno puede tener su visión y bueno, espero que también esto no sea mal tomado ni nada, sino es lo que yo viví como experiencia. Bien, por otro lado, las etapas, ¿sí? Lo que ya están viendo en lo que tiene que ver con planificación, obviamente nosotros le vamos a tener que proveer determinada información al equipo auditor antes de que venga este proceso de auditoría. En este caso puede estar el manual, pueden haber existido auditorías previas, las no conformidades que hayamos tenido en auditorías anteriores también, algunos procedimientos que el auditor pida ver, también puede haber mapas de procesos y demás. Después a veces le podemos proveer lo que son las listas maestras de documentos y la lista maestra de registros, de formularios y registros, para que un poco el auditor sepa con qué tipo de documentación nosotros estamos trabajando. Y obviamente la política de calidad que define en definitiva, que plantea en definitiva, o es una bajada de lo que es la misión y visión de la organización, ¿no? Entonces, justamente ver cómo impacta la política en cada una de las áreas, ya sean operativas o en cada una de las áreas, ¿no? Ventas, producción, calidad, compras, etc. Bien. Bueno, el plan de auditoría, un poco lo que les había comentado. Acá a la derecha hay un ejemplo de un posible plan de auditoría. Fíjense, en definitiva, se tiene que definir el alcance y los objetivos. Por otro lado, hay una agenda, fíjense la fecha y horario, junto con los procesos que se van a auditar. ¿Quién es el equipo auditor? En este caso está esta auditora y también estaba esta que era, en este caso, una auditora trainee. Fueron los auditores de esta organización, las personas involucradas y los requisitos o los capítulos asociados, ¿sí? A cada uno de cada uno de los procesos. ¿Ven esta vinculación de los procesos asociados justamente, los procesos asociados a los capítulos? Y a partir de eso también se definen horarios, ¿sí? Los horarios y también lo que tenga que ver con logística, o sea, cuándo, a qué hora se empieza, quién te trae, quién trae al auditor o a la auditora, etcétera. Y por otro lado, las pausas, ¿no? Lo que tenga que ver con descansos, siempre se define este cronograma chiquitito, este plan del día, para tener un seguimiento sobre la auditoría. Y generalmente esto el auditor lo entrega 3, 4 días antes de la auditoría para tener una idea de hacia dónde va a ir, ¿no? Si vos como consultor o vos como área de calidad sos vivo, ya vas a entender hacia dónde van los procesos vinculados a cada uno de los requisitos y a partir de eso seguramente ajustarás alguna que otra cuestión para que justamente sea más coherente o verás alguna debilidad que tengas y vas a intentar tenerla lo más tratada posible, ¿no?
Eso también, obvio. Bien, por otro lado está lo que es la ejecución, ¿sí? Se va a empezar con una reunión inicial. La reunión inicial, en definitiva, es cumplir con todos estos puntos, presentarse, definir el objetivo y alcance de la auditoría, comentar un poco la documentación que se tuvo de referencia, tener una revisión del plan, analizar la confidencialidad, las restricciones que pueden llegar a existir, los interlocutores o guías que van a estar presentes durante toda la auditoría, lo que tiene que ver con la logística en general, la metodología a plantear, y posteriormente ya ir definiendo lo que va a ser la reunión final, en donde se van a plantear todos los hallazgos y demás, y resolver alguna que otra duda que pueda existir, ¿no? Bien, por otro lado va a estar lo que es el desarrollo de la auditoría, en donde se va a utilizar un checklist como referencia, en el caso de que sea realizado por un cliente, digo que la auditoría sea una auditoría de segunda parte, sea una auditoría de cliente, va a haber un checklist que elaboró el cliente y se lo entregó al auditor, o también puede ser el checklist de toda la norma que se vaya a certificar, en este caso la 9001, con la que el auditor va a ir completando y detallando los puntos que están conformes y los hallazgos que puedan existir, ¿no? Se va a analizar, como bien charlamos antes, todas las instalaciones, se recorre la planta, se conversa con todas las personas involucradas, se mantienen reuniones, etc. Un poco cómo va a estar entablada cada reunión o lo que hay que buscar, presentarse, tratar de eliminar cualquier tipo de temor, explicar el propósito de la auditoría otra vez, el alcance y el objetivo, ¿no? Explicar, también van a ver que el auditor constantemente va a estar tomando nota, entonces está bueno explicar qué es, por qué uno está tomando nota, porque si no el otro se siente observado, se siente intimidado, hay muchas cuestiones que restan desde ese lado. Y por otro lado, ir informando a los auditados sobre las observaciones que vayan encontrando, o sea, sobre los desvíos o hallazgos que se vayan encontrando. Yo generalmente, ¿qué hago? Al terminar cada una de las reuniones dentro del proceso de auditoría, le voy a decir, bueno, le cuento un poco qué observé de su área y en base a eso le digo los hallazgos que encontré, ¿sí? Los consensúo con el entrevistado y posteriormente, cuando eso en la reunión de cierre lo comente, no va a existir ningún problema porque en definitiva eso ya fue validado por ambas partes, ¿no? Entonces evitas un cortocircuito, evitas una inconformidad, evitas un descontento de encontrar algo que ellos creían que estaba todo ok, ¿no? O sea, tratá de buscar ese buen ambiente, que es un poco lo que plantea en el último punto, ¿no? Hacer sentir cómodo al auditado. En cuanto a lo que tiene que ver con cómo obtener evidencia, todo sigue este circuito. Observar qué ocurre, preguntar abiertamente, revisar la documentación, registrar lo observado. Así, constantemente en cada una de las reuniones, en cada una de las etapas, ya sea en la recorrida de planta, ya sea cuando mantienes reunión con la dirección, con ventas, con lo que sea producción, con lo que tenga que ver con compras y demás, siempre vas a moverte bajo esta metodología, ¿sí? Obviamente nunca vamos a poder auditar toda la organización, por lo tanto vamos a tratar de hacer un muestreo y lo interesante, en realidad lo que hay que tener en claro es que ese muestreo trate de ser transversal a toda la organización, ¿sí? O sea que si yo tomo algo, no sé, una factura junto con su correspondiente remito, ese producto, después yo lo pueda ver cómo se produjo y a la vez pueda ver cuándo ingresaron las correspondientes materias primas y a la vez pueda ver los controles de calidad que se hicieron durante todo el proceso productivo y a la vez pueda ver si esos proveedores que te dieron esa materia prima estaban evaluados y si alguna vez se los auditó. Entonces, tratar de hacer algo transversal, llegar desde un área hasta otra buscando la trazabilidad de todo un producto y analizando cada una de las etapas y los procesos, ¿no? O sea, eso es lo que agrega valor y no enfocarse en un área solo, pudiendo ver, o sea, viendo algo particular del área, sino ver algo que rompa, que genere la transversalidad de todos los procesos, ¿no? Para eso están los mapas de proceso y para eso justamente un buen auditor dice, mira, yo puedo llegar desde la venta hasta la producción, hasta la compra de la materia prima a través de todo este proceso, analizando estos formularios. Entonces, ya si entendés el mapa de procesos y tenés flujogramas a mano para poder entender más, ya está, ya te podés meter en toda la organización sin tener que ver actividad por actividad. Bien, por otro lado están los desvíos, ¿sí? Ya hablamos bastante de los desvíos, tratemos de que en los desvíos justamente no se lo asignen a las personas, van a tener un impacto en los procesos, tratar de entender que
hay que ver cómo uno lo plantea. Muchas veces muchas organizaciones ven la no conformidad o la no conformidad mayor o menor como algo crítico, pésimo, horrible. En realidad forma parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento y de mejora de la organización, ¿sí? El sistema de gestión de calidad. No hay que verlo como algo negativo, no hay que verlo como algo pesado, ¿sí? Por otro lado, obviamente, todo busca agregar valor, ¿sí? No meterse en cuestiones que generen un aspecto negativo, que tengan un impacto, que generen un mal pensamiento de parte de la organización. Mostrar siempre que todo esto tiende a agregar valor, ¿está? Entonces, esas son las cuestiones importantes a tener en cuenta al momento del planteo de los desvíos. Obviamente, los desvíos, como les dije, no es sobre una persona, ¿sí? O sea, el desvío lo tiene tal persona o la no conformidad está asociada a tal persona, sino que va a estar asociada al sistema de gestión de calidad, a un proceso o a un producto, ¿sí? Según también el objetivo y el alcance del sistema de la auditoría que vayan a hacer. Esto ya se los conté un poco, pero son estos 3 posibles tipos de desvíos: no conformidad mayor, menor y oportunidades de mejora, que es un poco lo que hemos hablado en reuniones, en encuentros anteriores. Y por último va a estar la reunión final, ¿no? O sea, el agradecimiento al auditado por haberte abierto las puertas, por haberte posibilitado y brindado información para poder justamente transitar de la mejor forma esta auditoría, tratar de aclarar determinados hallazgos que se hayan planteado, informar estos hallazgos y también desasnar cualquier duda que pueda existir. O sea, muchas veces ha existido casos de que los auditados no están conformes con algún hallazgo o algún desvío particularmente observado por parte del auditor. Bueno, es el espacio para discutirlo. Por eso generalmente los auditores es como que se toman un espacio antes de esta reunión final de media hora, 1 hora como mucho en el caso de organizaciones muy grandes, con el fin de consensuar los hallazgos, ver qué es lo que van a tratar, ver si no escucharon desde otro lado alguna cuestión, y posteriormente ya aunados en el concepto, plantean los hallazgos en una reunión con todo el equipo, todos los auditados, o sea, con la organización en general, en donde se invita a la mayor cantidad de personas, generalmente autoridades, para que estén al tanto de todo, y dirección, obviamente, y mandos medios también. Y muchas veces también se trae a los mandos más bajos, porque obviamente agrega valor y también se sienten reconocidos de todas las actividades que realizaron, ¿no? Bien. Por último está el informe de auditoría, en donde se notifican sobre cada uno de los hallazgos encontrados. A partir de esto, la organización va a tener que plantear un plan de trabajo con las acciones correctivas que van a ir tratando de ir cumpliendo. Obviamente están también las conclusiones, la recomendación de la certificación o no. Obviamente también está todo el detalle del plan y también un poco la identificación de toda la organización que ha sido auditada, ¿no? Todas estas cuestiones están dentro del informe de auditoría. Después les voy a adjuntar una para que lo puedan ver. Y por último está el seguimiento de toda esta auditoría. Obviamente va a haber una respuesta a la auditoría por parte del auditado, tratando justamente los desvíos que se hayan encontrado. Posteriormente va a haber una evaluación de todas estas respuestas por parte del auditor. Y finalmente, también por parte del auditor, va a haber van a verificar, ya sea in situ, teniendo que volver a verificar si es una cuestión de infraestructura o alguna cuestión muy puntual, o si no, a través de documentación, que esas acciones correctivas fueron correctamente planteadas e implementadas y que fueron bien tratadas, ¿no? O sea, que fueron bien planteadas dentro del tratamiento que requiere cada uno de los hallazgos, que es un poco lo que vimos acá, ¿no? O sea, que haya una corrección, que haya una acción correctiva, que haya un correspondiente análisis de causas. Bueno, es un poco todo esto. Bien, hemos concluido por fin con esta unidad. Les pregunto, les abro la puerta a ver si tienen alguna duda o consulta respecto a todo esto. No de mi parte. Bueno, bien. De mi parte tampoco. Bueno, María Florencia, bueno, Gonzalo, entonces, perfecto. Nos extendimos un poquito, creo que estuvo piola, más allá de todo esta reunión, este encuentro, esta clase, sumó del lado de que muchos también participaron y tiraron buenas preguntas, la verdad que muy bueno el nivel de preguntas también, eso me gusta. Y también te hacen meterte con otras cuestiones que capaz en un monólogo aburrido no terminas contando nada, ¿no? O sea, así que un montón. Muy positivo. Así que bueno, si no hay más dudas ni nada, Yo tengo una consulta. Sí, Jordi.
Cuando hablabas de la auditoría, dijiste que quizás la empresa el día que va a la auditoría, si tiene que su lote son, no sé, 15 unidades, ese día hace 5 unidades, por ejemplo, para no Claro. estar a las corridas. Sí, Pero vos, como auditor, los documentos que te dieron antes, te figura, por ejemplo, que su lote son 15 unidades. bueno, un buen punto. O sea, si vos sos vivo, podés encontrar un montón de cuestiones que ellos pueden estar regulando porque hay una auditoría, en pocas palabras. Pero también sucede que también vos, por ejemplo, en la programación de la producción, puedes haber definido que venías produciendo, no sé, tenías que hacer 15 unidades, como decías, y venías haciendo 5 por día, y ese día hiciste 1 o 3. Y te pueden preguntar, ¿y por qué? No, porque este día quise hacer menos. Ahora, si de repente puede haber hallazgos o puede haber cuestiones que vos, o sea, puede haber evidencia más que hallazgos de que vos, tal vez vos indagando un poco más, llegás a darte cuenta de eso. También, igualmente, te das cuenta por un montón de cuestiones. Muchas veces el personal o los operarios de la planta es como que al auditor le huyen. Es muy gracioso porque de repente el auditor viene para acá, se está acercando y todo el personal empieza a escaparse por otro lado. Y es como que al que enganchan, enganchan. Es como que, no sé, ¿viste cuando, no sé, les tienen que tomar examen? El examen es oral. Y ninguno te mira, si vos decís, bueno, voy a tomar el examen oral y estuvieran todos presentes hoy, imagino que el 99% me va a bajar la cabeza y va a mirar su mesa. Y son pocos los que van a levantar la cabeza y van a mirarme a los ojos como desafiantes, entre comillas, diciendo, sí, yo estoy preparado para que me tomes un examen. Entonces, sucede mucho así en el proceso de auditoría. Cuando el auditor llega, todos los operarios que quedaron metidos porque están trabajando justo ahí, es como que están mirando para abajo. Y bueno, el que cae, cae. O sea, caiga quien caiga en ese caso, ¿no? O sea, el que le tocó y lo auditan, y el resto como que escapan. Y uno se da cuenta, en definitiva, que mucho está, qué nivel está preparado para la auditoría o que muchos están trabajando de forma usual, ¿eh? Hay un montón que están trabajando de forma usual y no se sientan a pensar diciendo, uy, viene la auditoría, produzco a menor porcentaje o a menor nivel. Pero hay de todo. Uno puede encontrarlo si se pone a buscar igual, como vos decís. Está bien, buenísimo. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a quedar de la siguiente forma. Semana que viene es feriado, ¿sí? 25 de mayo. Así que no tenemos clase. La otra semana ya vamos a empezar con herramientas que la va a dar el ingeniero Alexander. Así que ya nos vamos a ir dividiendo en esas cuestioncitas. Terminamos con esta unidad. Ya nos vamos a hablar más a profundidad como la que le dimos ahora a lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad, auditorías, certificaciones, procesos de certificación, etcétera. Así que ahora le damos el cierre. Si tienen alguna duda, yo me quedo hasta el final, y si no, los despido y que tengan buena semana. Buena semana, profe. Buena Dale, semana, profe. Daniel. Saludos. Profe, buena semana. Gracias, buena semana. Hasta luego. Chao, Saludos. profe, nos vemos. Hasta Alejandro, chao, chao. Hasta Hasta luego. Nos vemos, chao, Javier.